Hola chicos, ¿cómo han estado? Espero que hayan estado bien. Trataré de subir estas historias lo más rápido posible. También quiero aclarar que estas teorías no son mías, tampoco las imágenes. Todos los créditos a sus respectivos creadores. Sin más, comencemos. Capítulo 151, A gemelos de bata de laboratorio. Publicación del usuario 2022-01-07. El latido del corazón debajo de su oreja era lento y fuerte, su ritmo ininterrumpido calmante en el resplandor crepuscular. El cuerpo al que pertenecía, y el suyo propio, se había vuelto tan caliente que era casi incómodo, y el edredón que había estado cubriendo su espalda baja solo atrapaba ese calor entre ellos. Mikoto no se atrevía a preocuparse. El ventilador que giraba lentamente logró crear la más mínima de las brisas, que hizo todo lo posible para aliviar el calor sofocante en la piel que podía alcanzar, lo que probablemente la estaba ayudando más a ella que a él. Su espalda estaba muy expuesta, lo que su torso no estaba cubierto por su cabeza estaba cubierto por su cabello. Probablemente los ayudaría a ambos si ella se alejara por un segundo, tal vez cambiara de posición o al menos quitara la manta que él había puesto sobre ella. Una ducha fría, juntos, incluso mejor, también ayudaría. Mikoto no se atrevía a moverse. Desde su posición actual, la vista de su rostro estaba bloqueada, pero los dedos que trazaron suaves senderos desde la curva de su cadera hasta la parte inferior de su pecho le dijeron que todavía estaba despierto. Lo consciente que él podría estar en ese momento probablemente era discutible, pero ella disfrutó mucho sabiendo que él estaba acostado allí, saboreando las consecuencias tanto como ella. No había forma de que Mikoto pudiera determinar si esta había sido la intención original de Tsunami o no, pero algo que sí sabía era que tendría que encontrar alguna forma de expresar su gratitud de manera adecuada. Independientemente de por qué lo haya hecho, Mikoto estaba muy contenta de haber sido persuadida. Anko-san. Tsunami miró a la mujer dormida, preguntándose por qué diablos había elegido dormir fuera de una puerta en un nivel inferior en lugar de en su propia cama en el piso superior. Bueno, su cama o la de Naruto. Incluso un sofá en una de las bibliotecas habría tenido más sentido. Anko-san. Mua. Recostándose en la puerta cerrada lo mejor que había podido, lo que no pudo haber sido muy agradable en su espalda, Anko se frotó los ojos llorosos con el dorso de las manos. Nami-chan. ¿Viniste a unirte a la cama de Anko? No estás en la cama, Anko, estás en mi pasillo. Las chicas van a pasar por aquí para pulir la madera en los próximos 10 minutos más o menos. No se molestó en mencionar la exhibición inapropiada que la mujer estaba haciendo en ese momento. Es posible que en un momento hubiera estado con las piernas cruzadas, lo que, sinceramente, no habría hecho mucho más para preservar el sentido de la modestia o el decoro, pero en algún momento después de quedarse dormida, sus piernas terminaron abiertas y su falda casi se había caído. Montado todo el camino hasta sus caderas. Tsunami guardaría eso para cuando la mujer estuviera un poco más consciente. No tenía problemas con tales exhibiciones en el último piso, esa área era completamente privada y si el daimyo estaba cultivando una guarida de libertinaje, que así sea, pero este no era el último piso y Tsunami no quería exponer a las pobres chicas a la locura de los pisos superiores. La misma Tsunami pudo haberlo disfrutado en ocasiones, que se estaban volviendo más frecuentes últimamente, se había dado cuenta, pero no necesitaba que las chicas fueran atraídas, o arrastradas, por Anko a la cama del daimyo. Su situación ya era cuestionable, involucrarlos en algo así era una lata de gusanos completamente nueva que no quería que se abriera accidentalmente y no tenía dudas de que Anko no consideraría cómo el mundo exterior podría tomar eso en lo más mínimo cuando ella actuó. Anko inclinó la cabeza, golpeándola contra el marco de la puerta. Oh. Una pausa. Oh. Se puso en pie solo para volver a agacharse y presionar su oreja contra la puerta. ¿Ya terminaron? ¿Ya salieron? No los extrañé, ¿verdad? Tsunami se tomó un segundo para determinar en qué habitación estaban frente y parpadeó sorprendida cuando llegó a ella. ¿Había sido realmente tan fácil? Solo tenía la intención de presentarle la idea a Mikoto. Tsunami esperaba tener que mencionarlo a menudo durante el próximo mes para desgastar a la mujer. ¿Quién terminó, Anko-san? Tenía una idea pero necesitaba confirmación. Siempre era posible que las palabras de Tsunami hubieran llevado a Mikoto a buscar a alguien más para cuidar de sus necesidades y eso aún habría logrado llamar la atención de Ankos. Naruto y Mikoto, por supuesto. ¿Por qué si no estaría yo aquí? Porque cualquier actividad sexual en este palacio te atrae como una polilla a la llama. La respuesta de Tsunami fue seca.
Anko abrió la boca para refutar solo para cerrarla de inmediato con un chasquido y frotarse la parte posterior de la cabeza tímidamente. Bueno, sí, está bien. Ella concedió. Pero es Mikoto. No la esperaba. Quiero decir, si Naruto la hubiera invitado a su cama, podría verla ceder, pero tenía un lobo que lo atrapó. ¿Es eso realmente tan increíble, Anko? Bueno, no. Anko frunció el ceño y ese ceño rápidamente se convirtió en un puchero. Estoy un poco cansado de tener más competencia. Mikoto ha estado cerca de él durante tanto tiempo, sin nada que pensé que estaba a salvo. Anko, señaló Tsunami. Arrastras a más gente a su cama. Bueno, sí, pero no espero que se queden. Si quieres quedarte, no sé por qué crees que aquellos que te gustan lo suficiente como para invitarlos no sentirían lo mismo. Lo sé. Anko se cruzó de brazos y miró hacia otro lado por un segundo. Sin embargo, sería bueno si pudieran devolver el favor. Tsunami parpadeó. Estás molesto porque invitas a otros en tu tiempo y ellos no te invitan. Ella se dio cuenta. Un poco. Poniendo los ojos en blanco, Tsunami negó con la cabeza suavemente. Entonces deja de invitar a otros y simplemente disfruta el tiempo que tienes a solas con él. Pero entonces, ¿qué se supone que debo hacer entre rondas cuando se está recuperando? ¿Disfrutas de su compañía? Tsunami ofreció suavemente, sus cejas se elevaron en desafío. Cuando eso solo consiguió que hiciera otro puchero, la señora del palacio puso los ojos en blanco y sugirió algo más. Podrías montar un espectáculo. Anko se animó. Oh, eso es bueno. O simplemente no podrías tener varias rondas seguidas y, en cambio, repartir tu tiempo de Naruto en varios encuentros más cortos para pasar el día. Haces que suene como si tuviéramos que racionar nuestro tiempo Naruto asignado, como si tuviera un cronómetro en alguna parte y un libro para registrar todo. Así es como actúas, Anko. Solo disfruta el tiempo que tienes con él. Oh, lo hago. Solo quiero más de eso. Ella hizo una pausa. Y menos tiempo de inactividad entre las mejores partes. Si no fueran más que las mejores partes, no lo disfrutarías tanto. Fue el turno de Anko de enviarle a la mujer una mirada desafiante. ¿En serio? Tsunami apartó la mirada, con las mejillas espolvoreadas de rojo. Está bien, bueno, todavía los disfrutarías pero no los apreciarías tanto. Anko asintió, concediendo el punto revisado. Eso tenía sentido para ella. Una través surgió en las profundidades lascivas que era su mente. Dime, ¿es eso lo que haces entre rondas? ¿Montar un espectáculo? No seas ridícula, Anko. Poner los ojos en blanco se llenó con una exasperación casi afectuosa que le recordó a Anko tanto a Naruto como a Kurenai. Honestamente, le dio un poco de nostalgia a pesar de estar en casa. No tengo tiempo para estar holgazaneando, obtengo lo que puedo cuando él está disponible y receptivo. ¿Receptivo? Anko estaba un poco confundida. No creo que haya rechazado a nadie que haya expresado algún interés en él de esa manera. Bueno, sí. Tsunami se tiñó de un escarlata profundo. Es solo que sonaba más cortés cuando no insinuamos que es un prostituto. Anko estalló en una enorme sonrisa. Voy a empezar a llamarlo así ahora. Por favor, no lo hagas. Y voy a hacerle saber que lo obtuve de ti. Por favor, no lo hagas. ¿Qué vas a hacer para convencerme de que no lo haga, HMM? Si dices algo por el estilo, volveré a pensar en enviar a algunas de las chicas al último piso para garantizar que las necesidades de su daimyo se satisfagan a todas horas del día. Anko parpadeó. No lo harías. Pruébame. La Tokubetsu Jounin volvió a hacer un puchero pero se mordió la lengua. Bien. Por un segundo, Tsunami se preocupó de que pudiera llamar la atención. Katsuri siempre iba a regresar al proyecto Yunokuni, por lo que su acompañamiento en el viaje de Naruto era obvio. Anko fue la siguiente elección natural porque la mantendría fuera de problemas y, más recientemente, la mantendría alejada de ese duende del agua. Naruto realmente no necesitaba que los dos se hicieran amigos, esa era una receta para el caos absoluto y la lascivia. La incorporación más reciente a su séquito fue, por supuesto, Mikoto. Después de los eventos en su habitación, se había vuelto un poco más pegajosa y decididamente más necesitada. Naruto estaba bastante seguro de que habría sido de mal gusto desaparecer con Yunokuni sin ella después y estaba seguro de que probablemente podrían meter a otro en lo que la base estaba actualmente completa. No era como si todos ellos no fueran a terminar compartiendo una cama la mayoría de las noches de todos modos.
Anko estaba un poco molesta porque ahora iba a tener aún menos espacio para estirarse en el carruaje y su escapada con Naruto. Esperaba que Katsuri pudiera ser alejada para hacer el trabajo real con regularidad, ahora la compartía con otro pero con una mayoría. De los demás ahora sin poder acceder a Naruto directamente, pensó que podría manejar. Por supuesto, todavía había Karura que estaría con ellos y Naruto aún podría enviar a Kage Bunshin al palacio si lo necesitara, pero Anko aún tendría el original. Realmente no contó mucho al final, pero al menos era algo, ¿verdad? Ella dijo que lo era, así que ese tenía que ser el caso. Sin embargo, eso no importaría durante bastante tiempo, porque viajar en carruaje era mucho más lento que cualquier viaje al estilo shinobi. No entendía por qué Naruto insistía en hacer las cosas de esta manera, pero tampoco era su lugar para cuestionarlo. La única pregunta de la que tenía que preocuparse era si iba a tratar de reclamar todo un lado del carruaje para ella, obligando a los otros tres a sentarse muy juntos en el otro lado, o si iba a estirarse tanto como fuera posible. Posible el lado de Naruto obligando a los otros dos a un lado. Por sí misma le dio más espacio para estirarse para el viaje y podría decirse que era más cómoda. También era menos probable que recibiera resistencia de Mikoto o Katsuri en el asunto. La desventaja obvia era que ella no estaría presionada contra Naruto. Estaría más aplastada si reclamara el resto del lado de Naruto, pero luego lo tendría, en su mayoría, todo para ella. Sin embargo, era probable que los demás protestaran por eso, y eso era justo. Difícilmente podía esperar que se sentaran allí y observaran la totalidad del viaje. Principalmente porque no quería que le hicieran el mismo tipo de cosas en el futuro. Simplemente no valía la pena el riesgo. A menos que, bueno, difícilmente podrían culpar a Anko por robarlo para ella si él era el que estaba acostado en el banco. Eso logró casi lo mismo, pero la convirtió en una heroína en lugar de una villana. De acuerdo, también le quitó la capacidad de holgazanear y no era tan cómoda, pero la idea tenía cierto potencial. Tal vez solo necesitaba hablar con los lobos para quitar los asientos por completo y convertir todo el interior del carruaje en una cama. Haría las cosas mucho más cómodas y luego Anko no tendría que contemplar la disposición de los asientos durante los viajes. Si Naruto iba a insistir en usar el carruaje, al menos podría asegurarse de que fuera un viaje agradable. ¿Tuvo tiempo de hablar con los lobos al respecto antes de que se fueran a Yuno-Kuni? Esperar. ¿Cuándo se irían de nuevo? Mientras sus ojos se movían alrededor de la habitación en busca de algún tipo de respuesta, ya sabía que no tenía sentido. Ni siquiera tenía un reloj aquí, y mucho menos un calendario. En lo que sus ojos se posaron fue en su espalda medio empacada sentada abierta en su cama, la tarea abandonada a favor de sus pensamientos sobre el próximo viaje. Corrió hacia la ventana y movió las pesadas cortinas a un lado con la esperanza de que el sol pudiera dar una idea de la hora. ¡Oh! ¡Ah, mierda! No era temprano y sabía que Naruto siempre prefería irse tan pronto como comenzaba el día. Pero si llegaba tan tarde y nadie había venido a buscarla, quizás fuera mañana. Anko-san. Un golpe sonó en su puerta. Naruto-sama nos ha informado que se irá en breve. Si no estás en el carruaje para entonces, debes permanecer aquí en Nami. Ah. Ya viene, ya viene. No dejes que se vaya sin mí. Empujó su bolso lleno de todo lo que estaba a su alcance y se envolvió en su abrigo antes de salir corriendo por la puerta, derribando al lobo que había estado del otro lado. Mientras yacía en el suelo mirando hacia arriba, no pudo darse cuenta de que le importaba tanto. Era una vista muy agradable que se le había brindado, incluso si solo duró un momento. No. Tsukuyomi-kun, no te vayas sin tu Anko-chan. Dentro del carruaje, Naruto y Katsuri compartieron una mirada. Bueno, eso ciertamente suena familiar. Naruto dejó que una pequeña sonrisa dibujara sus labios mientras Katsuri soltaba un suspiro exasperado, pero innegablemente cariñoso, y se movía para mirar por la ventana. Naruto lo habría hecho él mismo, pero actualmente estaba siendo retenido por la Mikoto acurrucada contra su lado izquierdo. ¿También está medio desnuda esta vez?, preguntó. Difícil de decir. Un momento. Ah, no, definitivamente lo es. Se las arregló para ponerse el abrigo y uno de los botones está incluso cerrado, pero no creo que tenga mucho debajo. Naruto asintió con algunos movimientos de cabeza. Eso sonaba como su Anko bien. Tiene unas mallas de rejilla. ¿Como en uno? Sí. Bueno, ella está mejor cubierta que la última vez, supongo. Katsuri tenía que estar de acuerdo con él en eso. El atuendo de Anko había sido un poco más coherente la última vez, pero había hecho muy poco para proteger los fragmentos de modestia que poseía Anko.
Esta vez, el abrigo la cubría desde el hombro hasta la parte superior del muslo, incluso si el único botón permitía ver destellos en la piel debajo mientras corría hacia el carruaje. ¿Quieres que haga que arranque el carruaje, Tsukuyomi-sama? Había un brillo travieso en sus ojos y una maldad en las comisuras de su boca mientras preguntaba. Él le lanzó una mirada mordaz. No seas mala, Katsuri-chan. Deja que tu Anko-nee suba al carruaje. Wolf se sonrojó y asintió, abrió la puerta y salió para ayudar a Anko a entrar. Anko realmente no necesitaba ayuda, prácticamente voló hacia la seguridad del vehículo con ruedas, pero era cuestionable si hubiera podido detenerse antes de correr. En el lado Katsuri volvió a subir y cerró la puerta detrás de ella, con una mano llena de pedazos de encaje que dejó caer Anko. Creo que estos son tuyos, ofreció, extendiendo las manos. Anko no estaba en fase. Oh, bien, pensé que se me había caído algo. ¿Está mi otra media ahí? Katsuri miró el puñal. Si lo es, no lo veo. Sus palabras ganaron un puchero de Anko. Espero que haya llegado a mi bolso, entonces, estaba deseando combinarlos con tu uniforme de enfermera. Ella hizo una pausa. ¿Trajiste eso, no? Un polvo de color rojo en las mejillas de Katsuri, pero ella hizo todo lo posible para mantener la compostura. No veo cómo sería de tu incumbencia qué ropa empaque para este viaje. Ella resopló. E incluso si lo hiciera, ¿qué te hace pensar que te lo prestaría? El puchero de Anko pareció crecer en intensidad antes de que su expresión se iluminara rápidamente de nuevo. ¿Crees que Guren tiene los otros que robó con ella? Katsuri tuvo que considerar eso. No sé por qué lo haría. Sin embargo, si lo hacía, necesitaba ver qué favores necesitaba hacer para devolverle una pareja a Shizune. Pero ella podría. Anko enfatizó la posibilidad. Hay una posibilidad. Genial. Si lo hace, puedes quedarte con el tuyo, no lo necesitaré. Así no es como funciona esto. Katsuri se cruzó de brazos. Me quedaré con el mío porque es mío. Con un movimiento de su mano, Anko descartó el argumento de Katsuri. Eso es lo que piensas. Necesito un equipo de enfermera para poder utilizar cualquier laboratorio que esta base tenga en su máximo potencial. ¿Laboratorio? Obviamente. Esta base solía pertenecer a Orochimaru. Anko se burló. Por supuesto que va a tener un laboratorio. Es lo más parecido a un hospital que voy a poder usar, así que no voy a desperdiciar la oportunidad. Nuestro camino nos lleva más allá de Konoha. Señaló Katsuri. Probablemente podrías detenerte y asaltar el hospital en busca de uno de los tuyos. Anko ni siquiera había considerado eso. Esa no es una mala idea. Ella se animó aún más. Podría recoger algunos extra y agarrar a Kurenai también. Anko. Naruto habló, su tono plano. Solo tenemos mucho espacio en la base en este momento y Kurenai tiene deberes para con su equipo. La mujer se encogió de hombros. A ella también le vendría bien unas vacaciones, señaló. Además, no es que no vayamos a terminar todos en la misma cama de todos modos. ¿Cuánto espacio necesitamos realmente? Desafortunadamente, ese fue un punto bastante bueno. Era difícil argumentar en contra si Kurenai realmente quería venir, aunque Naruto tenía la sensación de que se quedaría con su equipo. Aún así, si pudiera cortar esto de raíz, Anko, no. Ella hizo un puchero, con los brazos cruzados. Lo escribiré como un quizás, entonces. Eso era probablemente lo mejor que iba a conseguir por ahora. Ah, Ana-sama. La mujer en cuestión se giró levemente cuando un hombre mayor corrió hacia ella, deteniéndose a unos metros de distancia y agarrándose las rodillas mientras trataba de recuperar el aliento. ¿Está todo bien? Preguntó ella, frunciendo el ceño. Su cuerpo se alejó del carruaje para enfrentar mejor esta interrupción y miró hacia atrás por un segundo para asegurarse de que no se lo había perdido al salir. Anko todavía debe estar acomodándose, o estaba ocupada distrayendo a todos los que estaban adentro. Probablemente ambos, porque los lobos en el exterior aún no habían recibido la orden de salir. Sí, miró hacia el carruaje y luego a Ana. No te irás de nuevo, ¿verdad, Ana-sama? No he oído nada sobre tu partida. ¿Qué? Ella parpadeó. No, no voy a ir a ninguna parte. Oh. Se relajó un poco, con los hombros caídos, y se tomó un momento para recuperar el aliento. Cuando su respiración se estabilizó, volvió a mirar el carruaje y le lanzó una mirada burlona. ¿Si no es usted, comandante Sai? Preguntó. Ana hizo una demostración de volverse lentamente hacia el carruaje y regresar, levantando una ceja mientras decía claramente, ese es el carruaje de Tsukuyomi-sama. ¿Él está de vuelta? Él se va. Fue el turno del hombre de parpadear sorprendido.
¿Ha estado aquí en Anaime? Tsukuyomi-sama ha estado aquí por más de un mes. Oh. Todavía se veía increíblemente perplejo. No lo sabía. Él no hace una gran demostración de sus idas y venidas. Hizo un gesto al pequeño grupo de lobos y unos pocos trabajadores del palacio esparcidos por el patio para despedirlo. No habría multitudes ni fanfarrias, nunca las hubo. No podía reprocharle el hombre que no se había dado cuenta de la presencia del daimyo en la ciudad, pero seguía dejando un sabor amargo en la boca de Ana. Todavía recordaba vívidamente a los aldeanos que habían entrado al patio para despedirla en sus vacaciones y recordó nuevamente que necesitaba organizar algo para celebrar públicamente a Tsukuyomi. Probablemente hubiera sido mejor hacerlo cuando pudiera presenciarlo y para que pudiera ser visto como parte de él, pero al menos de esta manera no podía objetar. También sabía vetar sus pensamientos sobre un homenaje más sutil a su daimyo. Si bien había quienes se darían cuenta y entenderían lo que realmente celebraba la celebración, ella no quería dejar las cosas al azar. Tsukuyomi era la razón por la que el corazón de Nami aún latía, el que le devolvió la vida. Iban a mostrar su aprecio por eso, maldita sea. Solo necesitaba averiguar qué quería hacer por él. Sai probablemente podría ayudarla a averiguar si el cumpleaños de Naruto o el aniversario de la restauración de la prosperidad de Nami estaban más cerca. Conociéndolo, el cumpleaños de Naruto había pasado silenciosamente durante el último mes y simplemente no le había llamado la atención a nadie. Eso sería como él. Sin embargo, si ese era el caso, entonces Daimyo o Ana no lo iban a golpear en la cabeza y luego lo arrastrarían a una fiesta de cumpleaños tardía. Por otra parte, puede que ni siquiera sea su culpa. El hombre apenas podía hacer un seguimiento de qué día de la semana era con todos sus clones, corriendo y viviendo al mismo tiempo y dándole más recuerdos de los que podían caber en un solo día. Era igual de probable que su cumpleaños hubiera pasado y ni siquiera lo hubiera notado. Todavía lo golpearía en la cabeza, si eso es lo que sucedió, pero se aseguraría de que uno de sus regalos fuera un calendario. O un asistente. Demonios, tal vez ella podría manejar ambos. De acuerdo, eso podría estar apuntando un poco demasiado alto. El calendario, sin embargo, que ella podía manejar. Solo sería cuestión de asegurarse de que realmente lo usó. Estaba bastante segura, después de todo, él ya tenía uno. Quizás un calendario que ya estaba lleno. Eso todavía no garantizaría que lograría hacer un seguimiento de qué día fue uno. La posibilidad de que él y uno o más de sus clones marcaran un día lo haría avanzar en el tiempo o, pensando que uno de los otros ya lo había marcado, se quedaría atrás. El mismo problema que ya tenía ahora. Un asistente era un regalo mucho más útil, si tan solo pudiera recogerse en una tienda y envolverse con un lazo. El arco que podía manejar, simplemente nunca había encontrado una tienda que los vendiera y no se podía decir que Naruto confiaría en cualquiera que ella hubiera elegido lo suficiente para que hicieran el trabajo que tenían que hacer. Ana tuvo que preguntarse si así es como Mai se sentía constantemente sobre el tema. ¿Sería más fácil que Orochimaru tratara de hacer un asistente adecuado para él? Si alguien pudiera hacerlo sería la serpiente. Ahora solo tenía que preguntarse si eso era realmente una buena idea. Su instinto le dijo no, pero tampoco se le ocurrió nada mejor. Seguramente no había nada de malo en solo preguntar, ¿verdad? Después de todo, ¿qué es lo peor que podría pasar? No puedes tratar de hacerme más joven con mis tamaños exactos, Orochimaru. Los puños de Tsunade descansaban sólidamente sobre sus caderas. El cuerpo es demasiado bajo para eso, tienes que reducir las cosas para mantener mis proporciones o elegir un cuerpo más grande. Ella suspiró y sacudió la cabeza. Ya parezco tener 20 y tantos años, ¿qué hay de malo en eso? Estabas actuando muy raro por tener un aspecto tan similar a ti, así que lo hice adecuadamente distinto. Respondió encogiéndose de hombros. Parece funcionar. Es diferente porque con ese tamaño sus activos son irrazonablemente grandes. Ella argumentó. Esencialmente todo lo que hiciste fue agrandar sus tetas. Y su culo. Eso es, Tsunade se estiró para masajear el puente de su nariz. Ese no es el punto. Reducirlos o escalarla a ella. Ella lo consideró un momento. En realidad, solo amplíenla, por favor. De esa manera, al menos se parecerá menos a mi hija. Pero si lo mantengo joven, entonces será como si Shizune tuviera una hermana menor con más busto. Era su mostrador. Además, estará más cerca de la edad de Naruto de esa manera. No tiene algo con las mujeres mayores de todos modos. Ella señaló. Todavía será más viejo. Una de las cejas de Tsunade se levantó. Sí, estuvo de acuerdo. Durante algunos años. Luego tendrán la misma edad y luego él será mayor.
Incluso comenzando, no es tan maduro como muchos de los que comparten la cama. Los labios de Sasuke se tiraron hacia abajo en un ceño fruncido. Había estado él mismo en ese otro cuerpo suyo, Anko, Tsunami, al menos dos de los lobos de Naruto que tenían veintitantos cada uno, y si había que creer en los rumores recientes de Mikoto de anoche. Eso sonaba bien. Todos eran significativamente mayores que Naruto, podía admitir fácilmente, pero también estaban Mai, Temari y Tayuya. Mai y Temari eran en realidad un año o dos mayores y Tayuya, bueno, Orochimaru en realidad no lo sabía. Sin embargo, ella estaba más cerca de su edad que los otros dos, eso lo sabía a ciencia cierta. Lo pensó por un momento. ¿Principios de los 20? Él propuso. Tsunade puso los ojos en blanco y con un suspiro vigorizante probó otra táctica. Piénsalo de esta manera. Si ya me vas a copiar tanto, también podrías hacerlo para que parezcamos gemelos. ¿Mellizos? Su ceño se volvió más desconcertado. No veo cómo eso, se dio cuenta. Oh. No estoy prometiendo nada, afirmó con firmeza, con los brazos cruzados y apartando la mirada ligeramente. No podía creer que tuviera que ponerle una idea como esta en la cabeza para evitar que arruinara su cuerpo más joven de esta manera. Pero piensa en cómo nos veríamos los dos con nada más que batas de laboratorio. Eso es, hizo una pausa, todavía imaginándolo. Bueno, esa es una muy buena razón para mantenerlo a tu edad. Como dije, sin promesas. Es solo una idea. Él la despidió. Por supuesto que no puedes prometer nada. Solo se lo diré a Shizune. Estoy seguro de que le encantará la idea lo suficiente como para aceptarla. Los ojos de Tsunade se abrieron ligeramente por el pánico. Eso podría resultar en algo y el mayor problema era que era muy probable que Shizune pensara que era una buena idea. Su única gracia salvadora sería esperar poder convencer al médico principal de que no lo hiciera. Y le haré saber que fue idea tuya. Oh, no, no importa. Estaba jodida. Los buenos padres, se decía, no tenían favoritos. Los abuelos, en cambio, no estaban tan limitados. Aún así, en general se consideró apropiado al menos tratar de ser sutil al respecto. La personalidad de Noki lo hizo un poco más fácil, su semblante brusco trataba a todas las fuerzas debajo de él como iguales. A pesar de eso, todavía no era un secreto para nadie en Iwagakure que Kurotsuchi era su nieto favorito y, a través de eso, también su kunoichi favorita. Incluso Akatsuki era muy consciente de ese hecho, pero al hombre no parecía molestarle que no fuera el favorito. Por supuesto, nunca mucho molestó al relajado Akatsuki que hasta el día de hoy todavía le recordaba a Nokia la mujer despreocupada que había sido su único coqueteo de su fiel matrimonio hace tantos años. Todavía no se atrevía a arrepentirse, aunque su matrimonio con la abuela de Kurotsuchi había sido tenso durante muchos años. Afortunadamente habían podido reparar eso antes de que la edad comenzara a alcanzarla y su salud comenzara a declinar lentamente. Si no, probablemente no sería capaz de mirar hacia atrás con tanto cariño a esos recuerdos, incluso si esas acciones hubieran resultado en Akatsuki. Su fiel guardaespaldas en realidad parecía un poco aliviado al saber que Kurotsuki era su favorito. Al menos eso significa que no intentarás prepararme para ese sombrero. Él había sonreído jovialmente. A veces, Onoki estuvo tentado de comenzar solo por ese comentario. Fue solo el hecho de que Kurotsuchi quería el sombrero lo que detuvo su mano en el asunto. También fue por eso que había sido elegida para unirse a la Fuerza del Sur para comenzar esta guerra. No era ningún secreto que Kase no Kuni no estaba en una muy buena posición en este momento y con el exhausto Konoha Shinobi retirándose para ser reemplazado por las fuerzas de Kirigakure que no habían hecho nada más que luchar entre sí durante las últimas décadas, sus posibilidades de éxito eran alto y las posibilidades de que resultara gravemente herida eran bajas. Había pensado mucho en el asunto para asegurarse de que ese sería el caso, no podía tener a su sucesor lisiado o muerto. Pero tampoco podía hacer que se quedaran fuera del conflicto que se avecinaba. Y así, con dos frentes para elegir, se había decidido por el que tenía más probabilidades de proporcionarle una victoria segura que respaldaría su nominación como Yondaimetsu Chikage en los años venideros. Akatsuki, su escudo, se confiaría a las fuerzas orientales más grandes, pero había mucho más que podría salir mal allí y una mayor probabilidad de bajas. No es que Akatsuki fuera uno, el hombre podía ser casi tan terco como el mismo Noki y estaba seguro de salir adelante sin importar lo que sucediera. Otra razón por la que se le había dado. Con los nietos divididos, ahora estaba en sus manos. Estaba seguro de que no lo decepcionarían. Desde la parte trasera de un vagón cubierto, la cabeza de Kurotsuki salió para encontrarlo, sonriendo ampliamente.
Ella le hizo un gesto descarado que se convirtió en un signo de paz y luego dirigió su atención a la multitud que estaba allí para animar a sus campeones. Los civiles de Konoha tendían a ocuparse de sus propios asuntos, los civiles de Kirigakure tendían a ser solo bajas, los civiles de Sunagakure eran más shinobi que civiles debido al duro desierto y tenían la misma probabilidad de empujar un kunai en la espalda, y los civiles de Kumogakure se mantenían completamente fuera de juego. Asuntos militares, pero aquí en Iwagakure los asuntos de los shinobi eran bien conocidos y celebrados por la población. Era casi imposible mantener las cosas en secreto aquí, había demasiadas familias vinculadas a los shinobi, pero así les gustaba. Esos lazos, después de todo, inspiraron la lealtad que le dio a Iwa su fuerza. Cada montaña requería una base sólida y la base de nadie era más fuerte que la de Iwagakure. No caerían. Seal Keeper. El que ata capítulo 151, ve unos minutos. Capítulo 151, ve unos minutos. Publicación para usuarios. 2022, 01-16. Anko. Ahora, ¿cómo se veía un Anko? Jundo Ime del santuario de Uabo se preguntó esto mientras revoloteaba de un lado a otro por el palacio, con cuidado de no ser vista por ningún futuro pre-ERM participantes, para su diversión. Entre el deseo de Tsukuyomi de que ella no conociera a la mujer, ella estaba asumiendo que esta Anko era una mujer, de todos modos, y la creencia de Kabuto de que Anko la adoraría, Jundo deseaba mucho conocerla. Naruto había dejado bastante claro que tal escenario no quería que se materializara, pero hubo varios factores que permitieron que el duende del agua sorteara eso. Primero, Jundo no le respondió a Naruto. Ese fue probablemente el más importante. Jundo, de hecho, realmente no respondió a nadie en particular, lo cual fue un buen vínculo con la segunda razón. Naruto no tenía Suisaku. Si bien no estaba obligada mágicamente a obedecer a nadie en posesión de la reliquia, quienes la tenían ejercían cierta influencia sobre ella por el mérito de controlar su pertenencia más preciada. Lo había tenido en su poder durante un tiempo, lo había sentido examinándolo, lo cual era una sensación muy extraña que nunca había sentido cuando alguien más lo tocaba, pero cuando terminó de hacer, bueno, lo que sea que había hecho, se devolvía a quien lo había tenido anteriormente. Orochi algo u otro. Y, por último, solo para cubrir su delicioso trasero, en realidad nunca le había ordenado que no buscara a Anko. Él le había ordenado que le informara a Kabuto que no quería que ella, Jundo, se reuniera con Anko, lo cual, para su crédito, había llevado a cabo. Como favor, por supuesto, él en realidad no tenía ninguna autoridad sobre ella, pero ella había regresado a Kabuto de todos modos, y era un favor tan insignificante pedirlo a cambio de una buena primera impresión y construir un poco de buena voluntad. Difícilmente podía dejarlo pasar. Así le gustaba pensarlo, de todos modos, ciertamente no era porque esas visiones que tenía acerca de él o los años imposibles arremolinándose en sus ojos la inquietaran. No para nada. Eso fue solo una coincidencia. La correlación no era causalidad y todo eso. Pero debido a que era el trabajo de Kabuto asegurarse de que ella no conociera a esta Anko, él sería el que tendría problemas con Tsukuyomi cuando ella, inevitablemente, rastreara a la mujer. Jundo saldría impune con, a lo sumo, una mirada severa o algún tipo de advertencia, pero al final realmente no fue su culpa. ¿Cómo se esperaba hablar con un duendecillo y esperar que no tergiversaran tus palabras? ¿No podrían luchar contra su propia naturaleza? Estarías pidiendo lo imposible. Eso no era cierto en absoluto, en realidad, simplemente disfrutó haciéndolo y estaba más que feliz de hacer todo lo posible para malinterpretar deliberadamente algo, pero esa pequeña mentira era su plan B actual si empujar la falla sobre Kabuto no funcionaba. El plan C era mostrar sus tetas y esperar que todo fuera perdonado. Ese tendía a ser bastante efectivo, pero considerando su falta de reacción hacia ella la última vez que lo vio, Jundo en realidad no estaba poniendo mucha atención en que ese fuera muy efectivo. Fue desafortunado, ese era usualmente su primer plan y su tasa de éxito era absurdamente alta. El estúpido Daimyo en realidad la obligó a cubrir su trasero con el pensamiento y la planificación adecuados en lugar de dejar que usara su fantástico cuerpo para salir de cualquier tipo de problema que pudiera surgir en su camino. Estaba muy orgullosa de su cuerpo, después de todo, ella misma había moldeado cada centímetro de él. Quizás su cuerpo simplemente no era de su agrado. Tendría que investigar eso, aunque no creía que fuera así. Su cuerpo se balanceaba absolutamente y las otras mujeres que había visto en el palacio eran más sencillas o, en el caso de la mujer de verde, mucho más pronunciadas.
Eso significaba que Jundo caía en el medio superior de los tipos de cuerpo y estaba en un atuendo mucho mejor, por lo que difícilmente podría ser la forma en que se veía lo que hizo que fuera tan ineficaz. Tal vez esta anko suya era lo suficientemente similar a ella como para que simplemente estuviera acostumbrado a ese tipo de cosas. Esa fue probablemente la mejor explicación, nada más parecía tener sentido. Por supuesto, eso solo alimentó aún más su deseo de conocer a Anko. Estaba segura de que pronto se haría amiga de una mujer así. Anko no era esa de verde, ¿verdad? La mujer tenía muy buen gusto, y un estante fantástico, por lo que no era imposible, pero simplemente no se veía como una Anko. No es que Jundo supiera cómo demonios se veía una Anko. Preguntarle a Kabuto antes de que ella saliera del almacén probablemente lo habría hecho sospechar de sus intenciones, pero si hubiera logrado hacer girar sus intenciones para saber a quién se suponía que debía evitar, podría haber obtenido incluso una descripción básica de la mujer. Eso hubiera sido útil. Tampoco era probable que sucediera. Kabuto era fácil de poner nervioso y ella lo hacía tropezar con regularidad, pero él no era un completo imbécil. Por lo general, sabía lo que ella estaba haciendo, simplemente era incapaz de detenerla. Así le gustaba a ella también. Simplemente no era tan satisfactorio cuando estaban completamente inconscientes. Y si había algo que Jundo me pretendía era su propia satisfacción. La de todos los demás era solo una bonificación y una recompensa por su cooperación. Que no se diga que Jundo no era una amante generosa. Pero eso realmente no era importante en este momento, a menos que necesitara recompensar a alguien por dirigirla a esta anko, por lo que continuó su búsqueda. Incluso si quisiera pedirle a alguien que la señalara en la dirección correcta, Jundo en realidad no sabía a quién debería preguntar. ¿Quién aquí conocía a Anko? ¿Quién de aquí quería que la conociera? Era demasiado pronto para acercarse a todos y presentarse, por lo que tendría que elegir con cuidado. Tal vez volver a Kabuto, o encontrar a Orochi, la persona que supuestamente era su jefe, era el movimiento correcto en este punto. Ya había revisado todo este último piso sin suerte y si ahí es donde residía el daimyo que la había mencionado, ¿cuáles eran las posibilidades de que ella no debería estar aquí también? Probablemente acababa de salir, la mayoría de los residentes parecían estarlo. Con un suspiro de decepción, Jundo decidió hacer una revisión rápida de cualquiera que pareciera interesante en el piso de al lado cuando se detuvo y, lentamente, miró hacia abajo desde su posición cerca del techo. Dos ojos verde azulado la miraron. Ella los recibió con su propio azul verdoso, levantando las cejas en una pregunta silenciosa. Era discutible si él podía siquiera notar tal detalle con la distancia entre ellos, pero inclinó la cabeza hacia un lado con curiosidad y ella se encontró deteniéndose. Eso fue, absolutamente adorable. Tal vez eran los círculos oscuros alrededor de sus ojos los que lo hacían parecer soñoliento o el hecho de que actualmente vestía un edredón color pastel como una gran capa esponjosa, pero su inclinación habitual a molestar a aquellos con los que se encontraba se desvaneció. Era un adulto joven, ella podía decir eso, pero por alguna razón no le parecía como tal. Ella realmente solo quería levantarlo y apretarlo como un animal de peluche de gran tamaño. Inclinándose ligeramente, como si fuera una adulta tratando de acercarse a un niño al que se dirigía, le dedicó una cálida sonrisa. ¿Necesitas algo, jovencito? Él la miró por un segundo más antes de declarar. Eres bonita. Jundo se rió. Gracias. Tú también eres muy lindo. ¿Cómo te llamas, guapo? Gaara. Encantado de conocerte, Gaara. Mi nombre es Jundo del santuario de Wabo. Ella se enderezó con el mismo movimiento que flotaba hacia abajo para estar físicamente, o tan físicamente como pudiera como un ser espiritual, de todos modos, más cerca de él, deteniéndose a unos 30 centímetros de su cara. ¿Qué estás haciendo? Levantó una mano de su capa esponjosa para limpiarse uno de sus ojos y luego señaló las escaleras. Quería un bocadillo. Por un lado, no era su objetivo, pero por el otro, nunca se había atrevido a robar comida el otro día. Siempre podía continuar su búsqueda después de un breve descanso para comer y descansar un poco. Esa manta suya parecía bastante cómoda. ¿Un refrigerio, eh? Eso suena bastante bien, ¿dejarás que Jundone se una a ti? Lo había dicho como una mujer joven a la que los niños podían admirar, a menudo referida como su hermana mayor a pesar de no tener una relación real, pero en el momento en que sugirió que podrían haber sido familia, su rostro se iluminó y sus ojos verde azulado prácticamente brillaron de emoción. ¿Nee-chan? Preguntó. Este realmente fue un gran día si iba a tener otra hermana. Se preguntó si esta también sería su tía o tal vez otro Kaasan.
Ella no sabía por qué él reaccionó de la forma en que lo hizo, pero Jundoime se apresuró a capitalizarlo. Así es, creo que seré tu Jundone de ahora en adelante. Recuerda venir a mí si tienes algún problema con las chicas, ¿de acuerdo? Gaara parecía confundido pero asintió de todos modos. Está bien, Nee-chan. Bien. Ella asintió satisfecha ante su respuesta. Ahora vamos a buscar algo para comer. Ella cubrió la distancia entre ellos y se acomodó en su hombro, agarrándose a la tela con una mano para estabilizarse. Estuvo de acuerdo con otro asentimiento, y se fue sin pensar más en el asunto. Creo que Tsunami está en la cocina. Empezó a explicar mientras bajaba las escaleras. Ella hace los mejores bocadillos. No tenía ninguna base para decir que él estaba equivocado, así que se reservaría el juicio para después de haber comido. ¿Y cómo es este Tsunami? Ella también es bonita, especialmente cuando sonríe. Ella sonríe más cuando está con Tousan y, a veces, con las chicas, pero no parece gustarle mucho Kankuro-ni. Creo que lo culpa por raspar el piso de mi habitación. Suena como una mujer encantadora, era encantadora si proporcionaba comida, pero no parecía ser del tipo que disfrutaría de los pasatiempos más inocentes de Jundo si estaba molesta por los pisos rayados. Tendría que ser un equilibrio delicado para disfrutar sin quedar aislada de la cocina de esta mujer, suponiendo que fuera todo eso. Si fuera mediocre, Jundo no se preocuparía tanto por eso. ¿Y este Tousan, cómo se llama? Naruto Tousan, pero mucha gente lo llama Tsukuyomi. Temari Kaa-chan y Karura Kaa-chan realmente lo quieren. De repente, Jundo se preguntó si no había empezado a juzgar al daimyo demasiado pronto. Casi sonaba como si este daimyo tuviera dos esposas y si también había un anko similar a ella, bueno, empezaba a sonar como si fuera un hombre con buen gusto. Gaara, querido, creo que tendremos mucho de qué hablar mientras tomamos nuestro refrigerio, pero, ella levantó un dedo que él podía ver por el rabillo del ojo. No te preocupes, después de que ayudes a Jundone a entender algunas cosas por aquí, seré una buena hermana mayor y será mi turno de enseñarte. ¿Qué me vas a enseñar? La sonrisa traviesa de Jundo casi partió su rostro, no es que Gaara realmente lo entendiera. Solo le recordaba a Anko. Gaara-chan, Jundone te presentará todo tipo de cosas maravillosas. Aato se sentó presumido y cómodo dentro de una bolsa. Aji había querido ser quien acompañara al sumo sacerdote en este viaje y Aato no tuvo problemas para ver por qué, pero la serpiente más vieja también era demasiado grande para caber entre el equipaje sin obstruir nada. Y considerando los sonidos que provenían del interior del carruaje, bueno, deslizarse debajo de los asientos no era exactamente una opción. Se alegró de que él no hubiera insistido en ello y hubiera aceptado el hecho de que simplemente era demasiado grande para el viaje porque, de lo contrario, las cosas se habrían vuelto bastante incómodas. Pensándolo bien, eso también habría sido gracioso. Casi deseaba que eso hubiera sucedido, aunque tampoco habría sido capaz de verlo porque ella sería la que se quedaría en Nami durante la próxima semana antes de dirigirse a Akishi. Aún así, la idea la divirtió y sirvió como su principal fuente de entretenimiento entre siestas. Sin duda, este era el tipo de tarea de Aige, pero probablemente estaba igual de contento haciendo lo mismo en el palacio. Hasta que tuviera que viajar para informar a la Gyun de la reubicación del sumo sacerdote, no tenía que hacer nada en absoluto. No es que él realmente haya hecho algo antes, pero ella tampoco podía decir exactamente que lo hiciera. A menos que ambos hubieran entendido mal su tarea de estar disponibles para el sumo sacerdote y buscar oportunidades para ayudarlo de manera proactiva, la mayoría de sus deberes se cubrían simplemente estando allí. Era difícil pensar en una tarea mejor que esa, aunque se volvió bastante aburrido esperar por nada. Aún así, Aato era cálido y cómodo, así que ella lo apreciaría por lo que era. Solo esperaba que su destino no estuviera demasiado lejos porque ya estaba sintiendo ganas de estirarse. Desafortunadamente, no iba a poder dejar la bolsa hasta que estuviera segura de que la habían movido a donde quiera que fuera. No se arriesgaba a romper las instrucciones muy claras de Akishi de que debían permanecer fuera de la vista de aquellos que no eran los altos. Sacerdote. El glorioso ser divino que Akishi pudo haber sido, Nion y sus hijos mayores eran conocidos por ningún tipo de misericordia. Aato no tenía interés en saborear las consecuencias de desobedecer sus órdenes. Sin embargo, deseaba haber elegido una pieza de equipaje más grande para ocuparla. Si bien Katsuri sabía, de manera realista, que no había forma de que estuviera más cansada que cuando se empujó de Yuno-kuni a Nami-no-kuni, basándose principalmente en el hecho de que aún no había colapsado en una dulce inconsciencia. Gusta.
El centro de la rueda de madera del carruaje no era exactamente cómodo para su espalda, pero realmente no podía encontrar la energía para moverse. En lugar de eso, se sentó pegada a ella disfrutando de la suave brisa y la hierba fresca bajo la suave luz de las estrellas. Bueno, no fueron solo las estrellas. Los lobos que conducían y escoltaban el carruaje habían encendido una linterna en su costado para proporcionarles algo de luz si necesitaban salir, pero considerando el hecho de que ella podía ver su propio pequeño campamento a cierta distancia, tenía la sensación de que no lo habían hecho exactamente. Se esperaba que se uniera. Comprensible. Esos lobos probablemente también agradecieron la oportunidad de descansar lejos de las actividades del carruaje. Tal vez debería unirse a ellos, aunque solo sea por la oportunidad de recuperarse. Probablemente también era más seguro para ella allí. Por otra parte, ella realmente no se sentía tan dispuesta a moverse. En unos minutos, entonces. Cuando tuvo la oportunidad suficiente para recuperar el aliento y recuperar su fuerza. Ese era el plan, de todos modos. Esos pocos minutos se extendieron constantemente y Katsuri solo encontró que su deseo de moverse del lugar elegido disminuía por segundos. Si se quedaba mucho más tiempo, sabía que brillaría como una estrella moribunda y nunca más se la volvería a ver. Sin embargo, pasar el resto de la noche aquí contra el carruaje no parecía tan malo, y el clima ciertamente era lo suficientemente agradable como para dormir bajo el dosel de estrellas. Era como si el universo mismo estuviera transpirando para brindarle la oportunidad perfecta de simplemente permanecer donde yacía. El gran capitán no estaba dispuesto a discutir en contra. Acababa de empezar a quedarse dormida cuando el sonido de la puerta del carruaje la devolvió a su conciencia. Al igual que antes, otro cuerpo se deslizó de la oscuridad cálida y almizclada del vehículo de madera para deslizarse sobre la hierba fresca como una serpiente que regresa a casa. Las comisuras de sus labios punzaron ante la idea cuando identificó al intruso en su pequeño santuario. Cuán acertada era esa descripción. Con su cola de caballo puntiaguda con forma de piña perdida con su lazo para el cabello, Anko parecía absolutamente exhausta mientras se desplomaba en el suelo. El Tokubetsu Jounin parecía poseer solo la fuerza necesaria para cerrar la puerta detrás de ella, ya que tan pronto como sonó el suave clic del pestillo en la tranquila quietud de la noche, pareció desinflarse aún más. Katsuri permaneció en silencio, optando por darle a la mujer unas cuantas medidas de paz antes de romper su ensimismamiento incluso con las palabras más suaves. Cuando Anko comenzó a moverse de nuevo, sin duda para encontrar una posición más cómoda, Katsuri mantuvo ese silencio, entregándole los restos de su agua sin decir palabra. Fue arrebatado de su mano con igual silencio cuando Anko logró posicionarse en la mitad restante de la rueda y el contenido fue drenado con avidez con jadeos irregulares. Lo último de la botella salió más rápido de lo que la invocadora de serpientes pudo tragar, salpicando contra su piel sudorosa y esparciéndose sobre la hierba de medianoche. Ninguno de los dos fue capaz de preocuparse. Dejando la botella a su lado casi sin cuidado, Anko se sorprendió al encontrar un cigarrillo colgando perezosamente hacia ella entre sus delgados dedos. Levantó una ceja inquisitiva pero Katsuri ofreció nada más que una ceja propia como para enfatizar aún más la primera pregunta silenciosa. ¿Lo quieres? Anko solo contempló la oferta por un momento antes de extender la mano y reclamar el tabaco preparado. Normalmente no fumaba, con la excepción de vez en cuando socialmente, lo cual, hay que admitir, no se debía a menudo a su círculo limitado de amigos y asociados, pero en este momento sonaba demasiado bueno para dejarlo pasar. Katsuri obviamente había sido de la misma opinión si los hubiera sacado de donde quiera que estuvieran guardados. Anko nunca había visto fumar a la mujer pero, al reflexionar, se dio cuenta de que normalmente no pasaba tanto tiempo con ella, así que realmente no tenía idea de si podría ser un hábito que se permitía a menudo o no. Ahora no parecía ser el momento de preguntar. Con el cigarrillo colgando ligeramente entre los labios ligeramente hinchados, se inclinó hacia la llama ofrecida que bailaba en la punta del dedo de Katsuri, tal vez más fumador de lo que Anko había supuesto. Esa técnica siempre había sido una de las favoritas de Sarutobi Hiruzen y su hijo fumador empedernido, y se inclinó hacia atrás de nuevo. Con su primer arrastre lento. El humo le hacía cosquillas en la parte posterior de la garganta de formas que no eran del todo desagradables, pero Anko prefería mucho más que la prolongada exhalación que lo liberaba fuera arrastrada por la brisa de la tarde. Había algo relajante tanto en la exhalación como en ver el humo bailando a la luz de la luna. Le lanzó a Katsuri una sonrisa alrededor del cigarrillo, notando que Wolf en cuestión ya había encendido otro para ella.
Se sentaron allí en silencio durante unos minutos más, observando el humo en espiral de los extremos de su indulgencia y tomando una calada ocasional, antes de que Anko expresara lo que ambos habían estado pensando en algún momento ese día. De los dioses. Sale como poco más que un murmullo, tal vez uno que ni siquiera está destinado a sus oídos, pero Katsuri asiente con la cabeza de todos modos. ¿Realmente no lo esperaba de ella? Era tanto una pregunta como una declaración cuando Katsuri sonrió exhausta. Había rastros de alegría allí, pero su cansancio impidió que sus labios levantados se levantaran lo suficiente como para dejar caer el cigarrillo. En el mejor de los casos, no tenía la energía para concentrarse en eso en este momento. En primer lugar, solo había sido el peso de sus labios para mantenerlo allí. Anko negó con la cabeza en una respuesta sin palabras y la sonrisa de Katsuri se hizo más grande mientras el cabello púrpura suelto casi despojaba el cigarrillo de los labios de Anko. La Tokubetsu Jounin frunció el ceño por un brevísimo momento, tirando su cabello hacia atrás con un ligero movimiento de cabeza y un bajo gruñido, pero pronto desapareció de su rostro. Permanecer irritada era simplemente demasiada energía en este momento para que ella se molestara. De nada. En caso de que no se haya visto su respuesta no verbal, Anko se tomó el tiempo de expresarla de nuevo. La línea de conversación aparentemente se detuvo allí cuando regresaron su atención a sus pensamientos y las espirales de humo. Anko lo rompió de nuevo poco después. ¿Crees que es porque ella tiene años de frustración reprimida para trabajar? Preguntó, inclinando la cabeza ligeramente hacia un lado. La acción parecía deliberada, aunque era igualmente probable que el peso de su cabeza simplemente la hubiera dejado colgando sin fuerzas. Katsuri lo consideró por un momento, dándole vueltas a la idea para ver si coincidía con lo que había experimentado. Si lo es, ella devolvió la pregunta. ¿Cuánto esperamos haber logrado quemar algunos de esos años? Oh, esa es una pregunta difícil de responder. Anko hizo una pausa con el ceño fruncido. Por un lado, realmente no estoy seguro de cuánto de eso puedo soportar. Se tomó un momento para recordar y se estremeció en una combinación de temor y placer. Pero también parece algo tan horrible de perder. Katsuri asintió. Sí. No se podía discutir esa evaluación, Anko estaba en lo cierto. Realmente, era casi como si estuviera hablando con sus propios pensamientos internos en este momento. Fue para respaldar lo que ya había creído, pero señaló que tal vez ella era más similar a fan de Tsukuyomi de lo que había pensado anteriormente. Continuaron disfrutando de la noche tranquila y su brisa refrescante durante unos momentos ininterrumpidos más, la respiración de Anko finalmente se estabilizó por completo mientras la emoción anterior se disipaba lentamente por la hierba fresca y las estrellas titilantes arriba. Fue Katsuri quien lo rompió esta vez. ¿Te das cuenta de que todavía estás desnudo, verdad? Preguntó, mirando por el rabillo del ojo. La invocadora de serpientes parpadeó sorprendida y miró hacia abajo para comprobar por sí misma. ¿Sabes? Ella había pensado que era un poco extraño lo bien que podía sentir la hierba fría en su piel. Esto iría a explicar cómo estaba llegando a los lugares en los que estaba. Otra ráfaga de aire de la tarde acarició su piel expuesta y aunque se estremeció levemente por la sensación, no diría que había sido desagradable. Así que estoy. Anko notó con un tarareo contemplativo. Una mirada al gran capitán, una adecuada esta vez, le permitió notar la sábana envuelta alrededor de su cuerpo. Así que ahí es donde había ido. Anko no sabía quién había perdido la previsión de empacar la ropa de cama en el carruaje, pero probablemente necesitaba agradecerles. El día anterior no habría sido tan cómodo sin él. Y hablando de comodidad, la seda ligera sobre su piel sería un complemento perfecto para la brisa. Anko estaba un poco consternada porque no había pensado en robárselo primero. Cuando Anko no ofreció más comentarios sobre su estado de desnudez, Katsuri levantó una ceja con curiosidad. Entonces, ¿vas a ponerte algo? Anko miró de ella al carruaje y luego de regreso con un pequeño estremecimiento. No, creo que solo disfrutaré un poco de la brisa por ahora. Ah, sí, con su ropa en el carruaje eso pudo haber sido lo mejor. No se sabía si realmente lograría escapar de nuevo si se atrevía a desafiar sus embriagadoras profundidades. Supongo que eso es justo. Lobo se encogió de hombros, ignorando la forma en que la sábana que vestía se deslizó por sus hombros con la acción. Su compañero, sin embargo, no lo ignoró y miró descaradamente la piel recién expuesta. Eso le dio una idea, en realidad. Oh. Comenzó Anko, el comienzo de una sonrisa punzante en las comisuras de sus labios. Podrías acercarte un poco más y podríamos compartir.
La calidez del cuerpo de Katsuri, la suave seda en su piel y las suaves caricias de la brisa de la tarde sonaban como una magnífica combinación para Fan. La hierba debajo de ellos también resultó ser mucho más cómoda que las superficies dentro del carruaje, el tipo de lugar perfecto para disfrutar de un poco de sueño y, si Anko se salía con la suya, quizás un poco más. Antes de que Katsuri tuviera la oportunidad de responder a la invitación de Anko, una tercera voz se les unió. Si estás lo suficientemente de humor para hacer avances sobre Katsuri, puedes volver aquí. La voz de Naruto fue seguida por cadenas negras que abrieron la puerta y arrastraron a Anko agitándose hacia las profundidades del carruaje. Katsuri solo tuvo tiempo de parpadear ante el secuestro de Anko antes de que hubiera un ligero tirón en su tobillo. Otra cadena estaba ligeramente envuelta a su alrededor. Se le unieron otros antes de que pudiera escapar. ¡Oh, mierda! El carruaje también la devoró. Y luego, rápidamente eructó un tercer cuerpo cuando Naruto salió de debajo de una lengua de cadenas. Permitió que la mayoría de ellos se disolvieran y dejó a uno para mantener la puerta cerrada detrás de él. Solo cuando estuvo seguro de que estaba seguro se permitió soltar un suspiro de alivio, con el pecho agitado y el cuerpo expuesto cubierto de sudor. Lo siento, chicas, murmuró, más por agotamiento que por cualquier intento de estar callado. Pero necesito un descanso y no iba a poder escaparme sin una distracción. Su sacrificio sería recordado y luego recompensado cuando pudiera mover correctamente sus extremidades nuevamente. Hubo un ruido sordo cuando alguien golpeó la puerta del carruaje y el grito de Anko de Naruto, ¡basta! Fue cortado y amortiguado por lo que Naruto supuso que eran un par de labios pertenecientes a cierto Uchiha. En algún momento descubriría quién había vuelto a encender el impulso sexual de esa mujer, pero por ahora todo lo que sabía era que Anko había tenido razón. Esta brisa realmente era bastante agradable. Ni siquiera podía importarle que, como Anko, estuviera muy desnudo. No había forma de que desafiara la guarida actual de Mikoto en ningún momento de la próxima hora para cambiar eso. Tal vez uno de los lobos acampados en la distancia tenía un par de pantalones de repuesto que podía tomar prestados. Tendría que acordarse de preguntar cuándo podría encontrar la fuerza para llegar allí. Tal vez en solo unos minutos, ¿de verdad cambiaste algo esta vez? Por supuesto lo hice. Orochimaru parecía insultado de que Tsunade incluso sugiriera que no había hecho ningún trabajo personalizado en el cuerpo. Aparte de teñirse el pelo de negro. Continuó rotundamente, levantando una ceja en señal de desafío. ¿Qué? ¿No puedes decirlo, Tsunade? Orochimaru se cruzó de brazos y apartó la mirada ligeramente. Ese es mi cuerpo, Orochimaru. Lo reconocería en cualquier lugar. Ella puso los ojos en blanco. Ni siquiera cambiaste las 3 pecas que tengo en mi cadera izquierda. Los que están aplastados para parecer un corazón. ¿Por qué cambiaría eso? Al menos podrías haberlo cambiado a su cadera derecha. Pero entonces no estaríamos emparejados. Primero, Tsunade movió un dedo. ¿Por qué tenemos que estar emparejados? Otro dedo se unió a él. Y segundo, todo lo demás ya lo hace. Ni siquiera cambiaste el color de los ojos, literalmente soy solo yo con el cabello teñido. La volveré a hacer corta. Amenazó en un murmullo. Al infierno que lo harás. Era su turno de cruzarse de brazos. Puedes hacerla diferente mientras nos mantienes elogiosos. Esa idea gemela, en retrospectiva, había sido una idea terrible. En este caso, ella estaba encontrando su marca de creatividad preferible a simplemente copiarla y eso era un pensamiento bastante aterrador. ¿Y cómo propondrías que haga eso? No sé, haciendo que la piel palideciera notablemente y dándole ojos dorados, entonces ella es tú. Abrió la boca de Sasuke para decir algo solo para cerrarla de nuevo. Tsunade puso los ojos en blanco. Se supone que debes estar lleno de ideas, no puedes decirme que ni siquiera consideraste algo como día y noche o verano e invierno. Orochimaru frunció el ceño. Jiraiya es el creativo, yo soy el que hace que las cosas funcionen. Hizo una pausa, inclinando la cabeza ligeramente hacia un lado. Tal vez debería haberle escrito, absolutamente no, no quiero que sepa que tenemos la capacidad de hacer más de mi cuerpo. ¿Y por qué no? Orochimaru levantó una ceja interrogante. Tendremos que conseguirle uno también eventualmente. Los ojos color miel se entrecerraron en una mirada deslumbrante. Ustedes dos pueden jugar con sus propios cuerpos como quieran, declaró. Pero dejarás el mío en paz. Tsunade. Orochimaru habló lentamente, asegurándose de que sus siguientes palabras fueran absolutamente claras. Mi cuerpo será tu cuerpo. Ella procesó ese hecho por un momento. Mierda.
Orochimaru se rió, algo que encajaba sorprendentemente bien con su cuerpo actual. ¿Quién sabía que los Uchiha que mostraban emociones eran más aterradores que sus seres oscuros y melancólicos normales? Capítulo 152, un libro de la montaña. Comunicado de usuario 2022-01-21. Ana llamó a la puerta de la oficina de Orochimaru, uno de ellos, si había que creer en los rumores, y entró sin esperar respuesta. El hombre que estaba buscando, que actualmente poseía el cuerpo de un genin, estaba encorvado sobre un escritorio llenando hojas de papel sueltas con asuntos que ella realmente ni siquiera quería considerar. El escritorio apuntaba hacia el fondo de la habitación y se extendía por la gran mesa que llegaba casi hasta la pared del fondo. Había suficiente espacio para permitir el acceso razonable a las estanterías que cubrían cada centímetro de la pared, aunque Ana notó que bastantes de esos libros habían encontrado un hogar esparcidos en peligrosas pilas en dicha mesa. En su escritorio parpadeó una llama azul fantasmal que casi parecía girar hacia ella cuando se acercó, bailando con un poco más de energía ante la introducción de algo nuevo en el medio ambiente. ¿Sí? Preguntó Orochimaru, sin molestarse en levantar la vista de su trabajo. ¿Qué deseas? Naruto estaba fuera del país, así que sabía que no tenía que preocuparse de que pudiera estar siendo grosero con su príncipe carmesí y realmente no le importaba mucho la mayoría de las otras personas que llamaban hogar a este palacio. Orochimaru, Ana se dirigió a él. Le tomó un segundo pero logró ubicar la voz y le dio a la institutriz de Nami no Kuni una mirada mientras continuaba. Tenía una pregunta sobre un proyecto potencial, si iba a continuar o esperar una respuesta. Orochimaru no lo sabía ni le importaba, levantó una mano y le hizo un gesto desdeñoso tan pronto como escuchó lo suficiente. No, estoy demasiado ocupado con mi trabajo actual y solo Naruto-kun recibe proyectos gratis. Dudo que tengas algo que yo quiera de todos modos. Cruzando los brazos, apoyó la mayor parte de su peso en una sola cadera. Bueno, es bueno que el beneficiario previsto para este proyecto fuera Naruto, ¿no? Eso llamó la atención del hombre. ¿Para Naruto? Su bolígrafo cayó al escritorio sin cuidado y se giró para mirarla correctamente. Siempre estaba a la caza de formas de mejorar la vida de su amado príncipe y cualquier idea era bienvenida. Muy bien, primero escuchemos lo básico. Veremos si vale la pena entrar en detalles. Naruto necesita un asistente. Alguien en quien pueda confiar incondicionalmente y que sea lo suficientemente competente como para estar al tanto de las cosas por él. Ella empezó. Orochimaru asintió, eso era de conocimiento común entre aquellos que conocían los hábitos de trabajo de Naruto. ¿Sí? Él incitó. ¿Por dónde entro? Si no podemos encontrar uno, captó su idea de inmediato, los ojos se abrieron ligeramente ante las posibilidades. Hacemos uno. Murmuró Orochimaru, terminando su oración. Se tomó un minuto para pensarlo, ocasionalmente mirando la llama parpadeante en su escritorio. El cuerpo, Orochimaru comenzó, se detuvo y comenzó de nuevo. El cuerpo que puedo hacer, no es ningún problema en absoluto. El espíritu, sin embargo, eso será más difícil. ¿Pero factible? Su única preocupación era si se podía hacer y Orochimaru reconoció y apreció ese sentimiento. Hay potencial. No se comprometió a nada en esa respuesta, pero lo hizo en su siguiente oración. Potencial que tendré que investigar. Ya estoy investigando la invocación no. La creación, de Kami. Esto podría ser otro uso para ellos. ¿Y la lealtad? Tendremos que ver cómo va el trabajo. Podemos utilizar sellos, si es necesario, aunque eso puede involucrar al propio Naruto. Prefiero que sea una sorpresa, sinceramente. Orochimaru asintió en pleno acuerdo. Yo también. Se encogió de hombros. Pero cuando se trata de eso, si nada más funciona, me importa mucho más el hecho de que tenía uno que cualquier otra cosa. Inclinando la cabeza, consideró otro aspecto. Y, supongo, si estamos haciendo el cuerpo, es posible que él también quiera participar en eso. Será quien pase la mayor parte del tiempo con su asistente, no queremos que le disguste ninguna parte. Ana se encogió de hombros. Podríamos, estuvo de acuerdo. O podrías pensar en algunos y el que más le gusta se convierte en suyo, dejando que los demás se usen en otros lugares. Su sugerencia fue seguida por otra. También podrías mezclar las características de dos o más de sus amantes y llamarlo bueno. Quizás la piel ligeramente bronceada de Temari en el cuerpo de Anko con el cabello de Tayuya. No está mal. Podemos jugar con los cuerpos más tarde, comenzaré a idear formas de modificar mi proyecto Kami actual para proporcionar resultados para usar en este. Suena bien. Le agradecería que me mantuviera informado sobre su progreso. Sí, sí.
Orochimaru la despidió, ya que había regresado a su escritorio y había sacado una nueva hoja de papel. Cuanto realmente escuchó en ese momento estaba en debate, ya que su cabeza estaba llena de ideas nuevas para más de uno de los proyectos que tenía en proceso. Oh, sí, había mucho potencial en sus ideas, pero no para lo que ella pretendía. Orochimaru podría tener que encontrar alguna forma de mostrar aprecio por las ideas en algún momento. Quizás modelando uno de los cuerpos después de ella. O tal vez simplemente invitándola a unirse a un tiempo de calidad con Naruto. Demonios, si las cosas iban bien, ¿por qué no las dos? Ya tenía un gemelo para Tsunade, ¿qué le impedía hacer otros pares de gemelos? ¿Había alguna forma en que Orochimaru pudiera habitar más de un cuerpo al mismo tiempo? Realmente iba a tener que investigar eso. Kage Bunshin entrando en diferentes cuerpos para una existencia más permanente sonaba terriblemente factible. Tienes razón, Gaara-chan. Jundo Hime se recostó contra el plato del príncipe Nami y le dio unas palmaditas en el estómago lleno. Ese Tsunami realmente hace los mejores bocadillos. Él le devolvió la sonrisa con orgullo y ella ni siquiera trató de luchar contra la sonrisa que trajo a su propia cara. Era demasiado lindo. También fue bastante útil para comprender lo que sucedía aquí en el palacio. Bueno, era más que conocía a la gente y eso solo parecía ser porque la mayoría de ellos eran mujeres que se acostaban con su padre, el daimyo. Aún así, mientras eludiera el concepto de cuál era la relación de todos entre sí, ya había cometido ese error una vez en el camino hacia abajo y todavía tenía dolor de cabeza por tratar de procesarlo todo. Algo visual probablemente habría ayudado un poco, él podría contarle sobre cualquier persona que quisiera conocer aquí en el palacio que, honestamente, era donde tenía la intención de pasar todo el tiempo que estuviera lejos de Kabuto. Anko, por ejemplo, Jundo se enteró de que ya no estaba en el palacio cuando se unió al daimyo en un viaje. Bastante decepcionante, pero al menos ahora no estaría perdiendo el tiempo buscando a alguien que no estaba allí. Eso estuvo bien, Jundo tenía mejores cosas que hacer si conocer a Anko no era factible. Como que te presenten a esa rubia con el estante enorme. Según Gaara, su nombre era Tsunade y la joven que a menudo la rodeaba era de alguna manera tanto su aprendiz como su jefa. Eso parecía extenderse al dormitorio también, pero Gaara no estaba lo suficientemente versado como para saber lo que estaba diciendo en realidad. Jundo Hime era lo suficientemente familiar como para poder juntar las piezas sin muchos problemas. Se podría debatir qué tan precisa fue, pero era una conclusión que le gustaba bastante, así que estaba corriendo con ella. Ella también estaba planeando negar con vehemencia la existencia de cualquier evidencia que indicara lo contrario, como enterarse de que su suposición había sido completamente incorrecta de uno de los individuos involucrados, ya que surgió para mantener su fantasía personal de los dos. Lo que Gaara no había podido entender era por qué Jundo estaba tan concentrado en Tsunade entre todos los que estaban dentro del palacio, una vez que establecieron que Anko se había ido, de todos modos, pero eso era algo que estaba a punto de corregir. En realidad, no era tan difícil de entender, pero supuso que todos tenían que aprender en algún momento antes de que realmente pudieran saber. Está bien, Gaara-chan, Jundo ne prometió enseñarte mucho, así que vamos a comenzar con por qué Tsunade merecía mi atención. Declaró, levantándose y moviéndose al final de la mesa. ¿Listo? Gaara no sabía para qué necesitaba estar listo, pero asintió confiado de todos modos. Está bien, bueno, la respuesta más rápida y simple es esta. Tetas. El pequeño mapache inclinó la cabeza hacia un lado, sin entender del todo. ¿Tetas? Preguntó. Tetas. Jundo asintió tranquilizadoramente, confirmando que tenía razón. Pero, ¿las otras mujeres aquí no tienen senos también? En respuesta a su pregunta, Jundo movió los brazos frente al pecho como si estuviera tratando de sostener dos sandías. Para Gaara, parecía como si hubiera empujado sus brazos hacia sus propios senos, lo cual, esencialmente, es todo lo que realmente había hecho. Pechos grandes. Jundo declaró. Así que cuanto más grandes son, mejores son. Tsunade tenía el más grande del palacio, estaba bastante seguro de eso. Por supuesto. Ella le sonrió. Son mejores porque hay más tetas para disfrutar. Todavía parecía perdido y Jundo se desinfló un poco. ¿A qué joven no le interesaban las tetas? ¿Alguna vez has visto tetas? ¿Las has tocado? A veces siento que se presionan contra mí cuando alguien me da un abrazo. Él admitió. Parecen suaves. ¿Parecer? Ella sacudió su cabeza. Bueno, ya no tienes que preocuparte por no saberlo con certeza. Toma, prueba el mío.
Quitándose la parte superior de su yukata, lo dejó colgar alrededor de su cintura, exponiendo la gloriosa carne debajo con la que tanto disfrutaba molestar a Kabuto. Vamos, ¿qué estás esperando? Puedes tocarlos. Gaara levantó la vista de la carne pálida a su rostro y luego a su mano luciendo extremadamente desconcertado. Jundo y me puso los ojos en blanco. Sí, soy pequeño, solo usa un dedo o dos y sea amable, por favor. El toque ligero como una pluma que se deslizó sobre uno de sus senos no fue de ninguna manera desagradable, Jundo lo disfrutó bastante, en realidad, pero realmente tampoco sirvió para el propósito previsto. Antes de que Gaara pudiera retirar por completo su dedo, ella lo capturó con sus diminutos brazos y lo trajo de vuelta. No tan gentil, Gaara-chan, necesitas poder sentirlos apropiadamente para obtener una apreciación real de lo maravillosos que son. Piensa en ello como acariciar a un gato. Tienes que ser gentil para no lastimarlo, pero lo suficientemente firme como para que empiece a ronronear. Normalmente, esta sería la parte en la que haría un comentario sobre hacerla ronronear, pero estaba segura de que el pequeño mapache no se daría cuenta, así que se mordió la lengua. Por ahora. Ah, sí, ahí vamos. Su dedo, guiado por Jundo, hizo su camino de regreso a su pecho donde procedió a proporcionar iluminación. ¿Cómo se siente eso, Gaara-chan? Es muy suave. También estaba caliente y, a pesar de no poder agarrar más debido a su tamaño, le resultaba muy difícil dejar de tocar lo que le ofrecían. De repente, el beneficio de que hubiera más tenía todo el sentido del mundo. Jundo parecía saber exactamente cuándo se dio cuenta de eso, sus ojos brillaban con picardía. Veo que lo entiendes, bien. ¿Sabes qué sigue? Gaara negó con la cabeza, su atención aún se centró principalmente en sus pechos mientras un dedo de su otra mano se unía. Si usaba sus pulgares, probablemente podría simplemente levantarla y sostenerla con sus otros dedos. Ahora tenemos que encontrarte unos un poco más grandes. Los míos son maravillosos para el tamaño de mi cuerpo, pero si realmente quieres experimentar un par, necesitamos encontrar a alguien más, alguien como Tsunade, quizás. Lo ofreció casi como una sugerencia, pero en realidad quería decir que a continuación irían a buscar a Tsunade. Gaara, en realidad no estaba escuchando. Cambiar sus dedos índices por sus pulgares le dio un aumento inmediato al control que tenía sobre la presión que ejercía y los 8 dedos que se extendían alrededor de ella evitaron que la alejara con sus acciones. Oh. El duende del agua no esperaba eso, pero después de un breve momento de sorpresa miró al joven embelesado con una sonrisa cariñosa e indulgente. Mírate, ya estás mejorando tu técnica. Qué joven tan considerado eres, Gaara-chan. Era difícil saber si el rojo en sus mejillas era por el cumplido o por lo que estaba haciendo, pero parecía feliz de cualquier manera. Tal vez Tsunade podría esperar un poco, pensó Jundo, había algunas cosas más que ella podría enseñarle antes de que la encontraran y en ese momento se estaba divirtiendo demasiado como para querer detenerlo de todos modos. Después de todo, todavía no había logrado que Kabuto la tocara y había pasado mucho tiempo desde la última vez que disfrutó de un contacto humano adecuado. Tuvo que preguntarse si ese tal Tsukuyomi estaría terriblemente molesto si ella tomara sus enseñanzas hasta el final, pero al final pensó que probablemente no debería arriesgarse. Probablemente no le gustaría lo que estaba haciendo en ese momento, o cualquier otra cosa que ya había planeado, no había necesidad de aumentar la ira dirigida a ella. Sin embargo, era un buen pensamiento, tal vez ella podría preguntarle cuando estuviera de vuelta en la ciudad si Kabuto seguía siendo terco. El aire era seco y cálido, lo que en sí mismo era absolutamente soportable, diablos, era casi agradable, pero el resplandor del sol del desierto era increíblemente duro y parecía completamente decidido a reducir a cenizas todo lo que tocaba. Fue solo por esa razón que Kurotsuchi se había refugiado en el santuario de lona de los carromatos cubiertos. Para su irritación, el calor se volvió sofocante sin la brisa, por lo que se había trasladado a la parte delantera de la carreta, donde podía quitar suficiente tela para disfrutar del viento sin exponerse por completo al sol. Afortunadamente, el sol estaba lo suficientemente al norte en el cielo como para que pudiera lograr esto, de lo contrario, tendría que elegir entre los dos. Su piel estaba bastante agradecida de no haberlo hecho ya que Kurotsuchi ya había aprendido que una brisa cálida era mejor que ninguna brisa. El valor del flujo de aire no debe subestimarse. Por supuesto, contemplar la extensión aparentemente interminable de tierra dura y arena dorada bajo un cielo demasiado alegre de un azul ininterrumpido también envejeció con bastante rapidez. Con un suspiro, Kurotsuchi dejó que la lona volviera a su lugar y se retiró hacia la parte trasera de la carreta donde hizo algo similar.
Al igual que la mirada hacia el sur, era en su mayor parte una extensión sin vida, con la excepción de unos pocos edificios tan lejanos que parecían ser poco más que motas. Ese había sido el último pueblo por el que habían pasado y el carro de cabeza ni siquiera había necesitado detenerse para mantener el ardid antes de que algunos de los hombres del pueblo mencionaran que acababa de pasar otra caravana el otro día y les indicaron que se dirigieran hacia el lugar. Capital. Probablemente eso fue lo mejor porque, por pequeño que fuera, sirvió como una especie de centro central para algunas comunidades aún más pequeñas más alejadas de las principales rutas comerciales. Si tuvieran que detenerse allí, se habrían quedado atrapados al menos el resto del día y solo unos pocos entre ellos conocían lo suficiente sus acciones como para jugar a los comerciantes. Kurotsuchi habría pasado mucho tiempo sentado en la parte trasera de un vagón solo que en ese caso no se estarían moviendo hacia sus objetivos. Bueno, podría haber intentado encontrar una habitación para alquilar, pero en un pueblo tan pequeño eso era poco probable. Las caravanas como la que se hacían pasar tendían a acampar cerca para poder vigilar sus carros y mercancías. También ahorró un poco de dinero y cuando eras un comerciante que viajaba constantemente, los ahorros de no alquilar habitaciones realmente sumaban. Y así, con poca necesidad, realmente no había nada que valiera la pena usar parte de su propio dinero para quedarse durante ese tiempo. Sin embargo, el pueblo sirvió como un punto importante a lo largo de la ruta comercial y el corazón de varias comunidades se extendía más lejos donde había más recursos para cualquiera que quisiera desafiar el desierto indómito. Es por eso que hizo que un equipo se separara para asegurarse de que estuviera asegurado. Cualquier estrangulamiento de la línea de suministro que pudieran crear les dio control inmediato sobre partes del territorio y sería vital en sus intentos de erradicar a Konoha y sus aliados de las arenas como las malas hierbas que eran. No debería llegar a un asedio de Tsunagakure, y esa no sería una experiencia que ella quisiera tener, pero en caso de que lo hiciera, podría asegurarse de que no lo alcanzaran las caravanas regulares de suministros. No se sabía cuánto almacenamiento de alimentos había dentro de los muros, pero considerando las duras condiciones de la tierra y la forma francamente cruel en que la gente de Kaze no Kuni se aferraba a la vida, era razonable esperar 6 meses de raciones y probablemente otras semanas después. El de ellos comiendo cualquier Konoha o Kiri Shinobi todavía dentro de las paredes. Luego vendrían las mascotas seguidas de los vecinos, por lo que los objetivos de Iwa deberían completarse mucho antes de que los nativos de Suna comenzaran a comerse a sus familias. Todo lo que realmente tenían que hacer era expulsar a Konoha. Mientras eso se hiciera, Suna podría ser ampliamente ignorada mientras Iwa marchaba hacia Inokuni. Les llevaría suficiente tiempo recuperar que las posiciones alrededor del territorio inmediato estarían bien aseguradas y deberían, si tenían algo de sentido común, disuadir cualquier intento de aventurarse más allá de sus muros. Mientras Kurotsuchi recordara comenzar a permitir que las caravanas comerciales pasaran de nuevo, eso es. Mientras tuvieran lo que necesitaban, se contentarían con recuperar su fuerza y permitir que el desierto absorbiera lo que quisiera de los forasteros antes de realizar cualquier ataque. Teniendo en cuenta que el territorio de Kaze no Kuni iba a los países más pequeños como recompensa por su ayuda, bueno, en realidad no sería problema de Iwa. Demonios, sabiendo que esos países menores eran aliados de Iwa que estaba, o debería estar, en ese momento, ocupando Inokuni, la gente de Tsunagakure puede unirse ansiosamente para tener la oportunidad de ponérselo a Konoha Shinobi que había tomado el control de su hogar. Lo mejor que probablemente deberían esperar era simplemente que Suna se mantuviera en sí misma como una nueva aldea menor y simplemente se alegrara de no estar más bajo el control de Inokuni. Eran un pueblo resistente, los de Tsunagakure ya estaban acostumbrados a sobrevivir y tomar absolutamente todo lo que podían luchar del desierto. Comenzar de nuevo como una aldea menor probablemente no los haría parpadear 2 veces, simplemente se pondrían a trabajar. Ese trabajo probablemente incluiría incursiones regulares en países cercanos, pero eso era de esperar cuando Shinobi estaba sin trabajo y desesperado por ganarse la vida. No eran tan diferentes de los bandidos en el mejor de los casos, eliminar la presión de ser una aldea importante probablemente eliminaría muchas de las razones por las que habían intentado ser tan civilizados como lo eran. Los clanes originales de Kaze no Kuni no eran contratables, decía la historia, solo se les podía pagar para que dejaran sus tierras en paz, e incluso entonces hubo más de unos pocos relatos de ellos ayudándose a sí mismos de todos modos. Bandit y Shinobi compartían una definición muy cercana en la cultura Suna. Una cultura en la que se había visto obligada a tomar lecciones durante las últimas 2 semanas, para su disgusto.
Sabía que no serían necesarios y tenía una idea bastante buena de que su abuelo también lo sabía, así que realmente había sido solo para irritarla. Bueno, eso o mantenerla ocupada hasta que la caravana estuviera lista para partir. A veces era difícil saber a cuál apuntaba el anciano. La contemplación de los motivos de su abuelo fue interrumpida por un repentino resplandor en la distancia. Parpadeó, volviendo a concentrarse en las especificaciones que eran la ciudad, y fue recompensada con otro destello rápido. ¿Era qué? Subiendo a la parte trasera de la carreta, se dio la vuelta y se puso de pie, apenas lo suficientemente alta como para que sus ojos miraran por encima del marco de lona. Un Iwa Shinobi estaba sentado allí, con la cabeza envuelta como los lugareños para proteger su piel del sol, y su enfoque estaba completamente en esa ciudad en la distancia. En sus manos, un espejo pulido reflejaba el sol del norte, aunque hizo todo lo posible para evitar golpear a Kurotsuchi mientras se daba a conocer. ¿Ese es el equipo? Sí, Kurotsuchi-sama. ¿Cuál es su estado? Lo siento, Kurotsuchi-sama, todavía estamos estableciendo nuestras posiciones relativas. La comunicación debería comenzar en el próximo minuto y debería tener un informe básico en 5. Ella asintió con un resoplido, aceptando las limitaciones de sus medios actuales. Podrían haber enviado un halcón mensajero, supuso, pero no habían traído ninguno con ellos. Los halcones nativos de Tsuchi no Kuni eran muy diferentes de las especies adaptadas a los desiertos de Kaze no Kuni y habrían sobresalido como un pulgar dolorido. Esto tendría que servir por ahora. Muy bien. Una vez que lo tengas, regresa adentro para tomar un descanso del sol. Estaré en el frente, entonces puedes darme el informe. Por supuesto, Kurotsuchi-sama. El hombre asintió pero sus ojos se negaban a dejar el punto en el horizonte que habían encontrado. Kurotsuchi optó por retirarse antes de que ella terminara distrayéndolo y retrasando aún más su tan esperado informe. Tal como ella le había dicho que hiciera, volvió a bajar y se deslizó dentro del carruaje, moviéndose con cuidado a través de las cajas de mercancías que ocupaban una buena parte del espacio del vagón. Pasó por un claro en el centro donde habían preparado gruesas alfombras y algunas almohadas esparcidas para que le sirvieran de habitación durante el viaje y subió al frente donde se reunió con el conductor y la brisa a la sombra de la cubierta del carro. Suponiendo que el próximo informe fuera positivo, eso significaba 1 menos y aproximadamente 9 más para el viaje. Todavía tenían mucho terreno que cubrir y a una velocidad que evitaría que los caballos se desgastaran, esto iba a llevar una eternidad. Sacando un kunai, Kurotsuchi comenzó a girarlo alrededor de su dedo, arrojándolo ocasionalmente al aire para que pudiera atraparlo y comenzar a girar de nuevo. Esto iba a volverse aburrido bastante rápido, pero al menos mantendría sus manos ocupadas. No había nada que odiara más hacer que no hacer nada. Iba a ser una misión larga. Al menos la paga iba a ser buena. ¿Eh? Tsunade se detuvo en el pasillo cuando encontró su camino bloqueado por un tanuki envuelto en una manta. Los ojos verde azulado la miraron suplicantes mientras su capa de pelusa solo servía para hacerlo parecer más pequeño de lo que realmente era. ¿Hay algo mal? En lugar de responder levantó las manos lo mejor que pudo sin soltar la manta que llevaba puesta. Los ojos color miel parpadearon ante la petición. Estaba pidiendo que lo recogieran. Nunca había visto a nadie más, incluidos Naruto y Temari, hacer algo así y parecía una solicitud especialmente extraña de quien sabía que era un Suna Genin, pero al mismo tiempo se veía magníficamente apretable en esa manta suya y al final realmente fue solo un abrazo elevado, ¿no? Miró al otro lado del pasillo y hacia atrás para asegurarse de que no había nadie más alrededor antes de agacharse para ofrecer su cuello. Está bien, está bien. 2 brazos pequeños, en comparación con un adulto, de todos modos, se deslizaron alrededor de su cuello cuando ella se agachó para levantarlo por la cintura. Sus piernas estuvieron inmediatamente alrededor de sus caderas para asegurarse y su cabeza cayó sobre su pecho. ¿Eh? Era un poco grande para que esa posición fuera algo más que deliberada, con la espalda curvada hacia un lado para permitirle descansar la cabeza en el lugar elegido, pero fue el brazo que cayó desde su cuello hasta su pecho izquierdo lo que la atrapó. Atención más. Oye, ¿qué crees que estás haciendo? Su respuesta fue retroceder lo suficiente para que su rostro pudiera mirarla, ojos soñolientos una vez más suplicando contra su color miel. Suave. Fue su primera respuesta. Cálido. Fue su segundo. Maldita sea, esos ojos eran demasiado poderosos. Usando su brazo izquierdo, quitó el derecho de Gaara de su pecho y lo colocó de nuevo alrededor de su cuello antes de rotarlo suavemente para que estuviera más frente a ella que descansando sobre su cadera derecha.
Eso al menos debería ser más cómodo para la espalda del pequeño. Mantén tus manos ahí arriba. Ella instruyó. No hubo respuesta, pero él no hizo ningún movimiento excepto hundir su rostro en sus activos más prominentes. Era una posición por la que Jiraiya habría hecho casi cualquier cosa. Cualquier cosa, incluida la posibilidad de aceptar la oferta de Orochimaru de un cuerpo femenino propio. La oferta fue tonta, el hecho de que Jiraiya la aceptara fue más tonto, y el hecho de que Tsunade técnicamente ayudó a facilitarlo fue aún más tonto. Pero hablando de Orochimaru, sabía a ciencia cierta que Naruto y Anko no estaban presentes en ese momento y dudaba mucho de que Temari, la única persona con tanta influencia sobre el pequeño Tanuki como Naruto, le hubiera dado la idea de hacer esto. Lo que significaba que la serpiente bastarda era la única que esperaba que pusiera tales ideas en la cabeza del inocente mapache. La próxima vez que lo viera, iba a tener que decirle lo que pensaba. No solo era completamente inapropiado, estaba segura de que Naruto no estaría encantado de saberlo, eso debería evitar que intentara algo así nuevamente. Y si lo hacía, bueno, solo tendría que volver a presentárselo a su puño. Sostener. El tono normalmente jovial que prefería a Katsuchi era mortalmente serio mientras detenía el movimiento de su fuerza del este. El comando tardó otro minuto y medio en extenderse hasta la cola de la formación con lo dispersos que habían estado, pero eso le dio tiempo para comenzar a consultar sus mapas y verificar los alrededores. Beto, su segundo al mando para esta campaña, o hasta que fuera aplastado en el cumplimiento del deber y regresara a la tierra de la que fueron tallados todos los hombres, le hizo un gesto con la cabeza para señalar que todos estaban contados. Bien. Estamos llegando a la frontera de Inokuni. Anunció a Katsuchi. Es probable que lo alcancemos al anochecer. Hizo un gesto a ambos lados de la carretera en la que se encontraban. Taki está allí al norte, no es probable que tengan patrullas regulares hasta que te acerques a la aldea, pero ten cuidado con cualquier shinobi que regrese. Al sur está Kusa, no es probable que tengan patrullas, pero se sabe que deambulan entre las ciudades con más frecuencia y no sabemos los caminos exactos que les gusta tomar, así que manténgase alerta. El escuadrón Midori lo hará. Ir al norte Kiro, al sur. Quiero que ambos estén asegurados rápida y silenciosamente, cualquiera que cause un alboroto tan cerca de Inokuni va a llamar su atención, especialmente en Taki. Lanzó una mirada intencionada hacia el escuadrón de Midori, que le devolvió el serio asentimiento, aceptando la severidad de su tarea. Recuerda, el objetivo no es mantener un control perfecto de las aldeas menores, sino aislarlas y mantenerlas en silencio. Si puedes cortarles la pelea sin enfrentarte a uno solo de sus shinobi, eso es lo que quiero. Cada uno de ellos es un aliado potencial una vez que hagamos nuestro último empujón hacia Konoha y me gustaría tener a todos los kunai de mi lado, ¿entendido? Un susurro a Katsuchi-sama. Provino no solo de los dos escuadrones con órdenes inmediatas, sino de la totalidad de la fuerza del este, haciéndole saber que todos entendían qué hacer cuando se enfrentaban a cualquier shinobi que no fuera de Konoha. Bien. Asintió una vez a la fuerza y otra vez a Beto, quien dio la orden real. Midori, Kiro, tienen sus órdenes. Cada pedazo de la montaña hace su parte para alcanzar los cielos, no cedan ante el peso de su deber. Despediros. Se dispararon saludos hacia el espacio exactamente entre Akatsuki y Beto. Por Iwagakure, soportaremos el peso. Los dos equipos desaparecieron en los delgados bosques a ambos lados del camino y Akatsuki no esperaba verlos hasta casi el final de la campaña si las cosas iban bien. Si las cosas no lo hacían, bueno, muchas de esas opciones implicaban no verlos ganar nunca por una miríada de razones. Normalmente jovial, Akatsuki prefirió no insistir en esas posibilidades más de lo absolutamente necesario. Todos tenían que regresar a la tierra en algún momento y si ese tiempo fue acelerado por los shinobi de otras aldeas era irrelevante. La tierra aún estaría esperando y ellos estarían listos para recibir su abrazo. Así lo declaró el libro de la montaña. Amén. Sea el que per. El que ata capítulo 152, ven necesidad extrema. Capítulo 152, ven necesidad extrema comunicado de usuario 2022-01-29 Akunaki se había equivocado al final, el pequeño tema favorito de Sakura finalmente había sido devuelto a los lobos después de que Genin finalmente se aburrió y decidió que su ansia de sangre había sido suficientemente satisfecha. Para ser completamente honesta, estaba un poco dudosa de si esa sed de sangre realmente podría ser saciada, pero había creído en la palabra de las chicas cuando un kunai en la garganta había puesto fin al infierno de la mujer.
Los lobos habían estado emocionados por probar otro sabor antes de empacar el campamento y Akunaki no estaba dispuesta a arrastrar un cadáver con ellos, así que retrasó su partida lo suficiente como para aprovecharlo. Habría sido una lástima desperdiciarlo después de que Sakura había trabajado tanto y los lobos parecían saborearlo aún más ahora que habían logrado alejarlo de las tiernas atenciones de Sakura. Por supuesto, tampoco había permitido que los lobos estuvieran ociosos mientras se preparaba el último cuerpo. Les faltaban unos cuantos más de lo que le hubiera gustado para su viaje a Kirigakure y no iba a poder atrapar a nadie en Inokuni a menos que tuvieran suerte con un nuevo grupo de bandidos en su viaje. Sin embargo, no estaba dispuesta a dejar el asunto a la suerte, por lo que los lobos habían sido enviados para ver si podían encontrar a alguien más cerca. Tenían, y algo más. Con 3 capturas más siempre era bueno, otros lobos habían regresado con un botín mucho menos sabroso. No eran los únicos aquí en el bosque. Con Tsuchi no Kuni no muy lejos al noroeste y 2 aldeas menores cercanas, no fue del todo inesperado que pudieran encontrarse con otros shinobi, pero la noticia de un grupo de Iwa shinobi, sin embargo, hizo que los lobos se apresuraran a empacar su campamento. La probabilidad de que ya estuvieran aquí para investigar cualquier desaparición era más que escasa pero no del todo imposible, pero fue el hecho de que estas fuerzas parecían estar compuestas por Chunin lo que hizo que Akunaki se detuviera más. No serían rival para sus lobos, no había duda allí, pero se suponía que sus actividades aquí seguirían siendo un asunto tranquilo y Tsukuyomi se sentiría decepcionado con cualquier acción que atrajera más atención hacia ellos, como eliminar una pequeña fuerza de Iwa Shinobi. ¿Por qué estaban aquí, entrando en territorio Taki no Kuni? No tenía explicación. Lo que sí sabía era que Takigakure siempre había sido un firme aliado de Konohagakure y, como casi exactamente lo contrario, Iwagakure siempre se había opuesto a su existencia. Iwagakure se estaba moviendo en su contra o las lealtades de Takigakure habían cambiado a un pueblo mucho más cercano al suyo. Desde un punto de vista geográfico, tenía cierto sentido, pero aún limitaba con el territorio de Inokuni y salir ahora, cuando la influencia de Inokuni se estaba expandiendo rápidamente, simplemente no parecía prudente. A menos que dudaran de la estabilidad de los nuevos territorios y alianzas de Inokuni y quisieran ponerse en una posición para aprovechar el eventual caos. De cualquier manera, algo estaba mal. Máscaras fuera, ordenó. Déjalos adivinar. Los lobos se apresuraron a seguir sus órdenes. Coge los paquetes y ponte en marcha, el resto de nosotros nos pondremos al día. Su objetivo era borrar cualquier señal de su presencia para que cualquier shinobi de Iwa que pasara no sospechara que alguien más había estado aquí recientemente. No había ninguna razón para hacerlos sospechar, eso solo los llevaría a buscar a los lobos. Y, en el caso de que alcanzaran a alguno de los lobos o se cruzaran con ellos de alguna manera, es de esperar que la falta de la máscara distintiva permita que al menos se arrojen algunas dudas sobre sus identidades. No era infalible, pero era mejor que declarar en voz alta quiénes eran. La mesa improvisada estaba rota, 2 lobos estaban trabajando para que el suelo del claro pareciera intacto, y los lobos con los cautivos estaban fuera de la vista. Perfecto. 6 Iwa Shinobi salieron del follaje y entraron en el claro, vacilando por solo medio segundo cuando se dieron cuenta de que no estaban solos. Mierda. Tanto para perfecto. Akunaki giró su muñeca en 2 círculos cerrados, con el dedo hacia el cielo, y los lobos se dispersaron. Oye, espera, ¿quién diablos eres tú? Akunaki y sus lobos no estaban dispuestos a quedarse y responder cualquier pregunta, desapareciendo en el entorno del bosque en el que se sentían más cómodos. Las posibilidades de que los Iwa Shinobi los encontraran si eligieran perseguirlos eran escasas solo para dar cuenta de las posibilidades. De la suerte y el enfermizo sentido del humor del universo. Aún así, algo en su retiro se sentía mal. ¿Por qué algo le molestaba en el fondo de su mente diciéndole que había olvidado algo importante? Difícilmente podría decirse que el trabajo de un daimyo era difícil. Es decir, el trabajo que requería la atención de un daimyo establecido en un país que había existido durante siglos tenía muy poco que no fuera ya atendido por una multitud de personas al servicio de la corte imperial. Por lo tanto, se podría decir que cualquier trabajo que enfrentaba un daimyo era de su propia invención. Así también, a menudo, los problemas que encontraron. Hiro, hijo de Okai, nieto de Kuzo, el primer daimyo en colocar apoyo detrás de una gran aldea de clanes shinobi, y actual daimyo de Inokuni sabía esto de primera mano.
Su ambición había sido grande, sus movimientos apresurados, pero se había asegurado de que la mayoría estuviera lo suficientemente bien cubierta como para no preocuparse demasiado por los problemas menores que estaban inmediatamente presentes. Había sido una palabra operativa allí. Se había perdido algo y ahora las cuerdas anudadas se reducían a hilos insignificantes tan frágiles que podrían romperse con la simple mención de las cargas que debían atar. Dos aliados se comprometieron a su trono, dos aliados que compartían el deseo por el bienestar de Konoha y la propia Konoha juró ayudar a Inokuni. Dos aliados a los que se había complacido en dejar se centraron el uno en el otro para que no pudieran decidir volverse contra él. Y ahora uno de ellos había desaparecido. Los rumores llegaron a sus oídos hace semanas de que los lobos se habían marchado de Konoha, un lugar donde sabía que los vigilarían y se verían sometidos a una tensión constante y menor con la desconfianza de Asuma. Inmediatamente envió un mensaje al escriba de las Cortes Imperiales en residencia para su confirmación y las noticias que recibió no fueron reconfortantes. De hecho, los lobos habían dejado Konoha y, hasta donde el escriba había podido descubrir, había sido a instancias, tal vez al pie de la letra o tal vez debido a alguna presión ejercida, de Sarutobi Asuma, Godahime Okage. Cuando surgió la pregunta durante una reunión regular del consejo, el escriba también notó que solo algunos de los principales clanes de Konoha parecían estar aprendiendo esto por primera vez. Hyuga, Yamanaka, Uzumaki, y Inuzuka y Nara parecían haber sido informados previamente. Hiro estaba bastante seguro de que la mayoría de ellos habrían aprendido directamente del propio Naruto, lo que significaba que estaban estrechamente vinculados al daimyo de Nami no Kuni, pero lo que realmente le preocupaba era que, si lo sabían, no había sido un hecho precipitado. Esto había sido determinado y planeado, esperado por esos clanes, entonces, ¿por qué solo lo escuchó debido a un rumor? No solo había dado órdenes de que a los lobos se les permitiera entrar libremente en Konoha, principalmente para que algo así no sucediera, sino que Asuma ni siquiera había tenido la decencia de informarle que eso estaba cambiando. Y eso apuntaba a que Asuma estaba tramando algo. La única razón para ocultarlo era si Asuma no quería que lo alcanzara. ¿Porque había ido en contra de las órdenes de expulsar a los lobos? Quizás, pero Hiro no iba a asumir que esa había sido la única razón. Proporcionó demasiada cobertura para que otras intenciones fueran completamente ignoradas. La navaja de Occam dictaba que la solución más simple a menudo era la correcta, pero él estaba tratando con Shinobi y, peor aún, con un puesto con deberes políticos. El hecho de que la solución simple fuera una explicación correcta no significaba que las intenciones no fueran dobles o triples. Por supuesto, tampoco había perdido tiempo en enviar a uno de los pocos agentes que tenía en Nami no Kuni. Técnicamente, podía pasar cuando quisiera, tenía una invitación abierta y había una mansión en pie para que la habitara como quisiera, pero con asuntos de los tribunales que se supervisarían aquí, en su mayoría cosas relacionadas con la reciente expansión de Inokuni y lo que eso significaría para aquellos que supervisaban su bienestar. Se lo necesitaba cerca de la capital. Podría tener algunos sirvientes habitando la mansión en su ausencia, era una idea con la que había jugado un par de veces. Era algo perfectamente normal, asegurarse de que la mansión estuviera lista para su llegada en cualquier momento, pero el inconveniente era que no tenía planes de ir pronto y el dinero invertido en quienes vivían allí se desperdiciaría porque cualquiera que fuera los lobos sabían que estaban bajo su empleo serían observados cuidadosamente. No necesariamente porque los dos daimyo desconfiaban el uno del otro, sino porque cualquier cosa que les sucediera o por culpa de aquellos que emplearan se reflejaría en sus respectivos daimyo y podría terminar causando un incidente. Tener a uno de sus sirvientes asaltado mientras iban de compras, por ejemplo, se reflejaría mal en Nami no Kuni y su gente. Los Uolbes querrían asegurarse de que eso no suceda. Pero, debido a que serían observados, eso significaba que cualquier información que lograran aprender también sería conocida por los lobos y lo único más peligroso que la falta de información o la mala información era la información que alguien más sabía que estabas usando. Era demasiado fácil torcer las cosas a tu favor si sabías que estaba coloreando la percepción de los demás. Esa era una vulnerabilidad en su pequeña red que simplemente no podía permitirse tener. A diferencia de los shinobi o individuos como Jiraiya, las redes de información que pertenecían únicamente al daimyo tendían a ser bastante pequeñas. Eso fue, en gran parte, porque la mayoría de su información fue recopilada por los shinobi y compartida con ellos. Así es como se suponía que debía funcionar, de todos modos, la invasión de Suna había ido a demostrar lo contrario.
Es por eso que había invertido en algunos agentes repartidos por las ciudades más grandes de Inokuni y comenzó a utilizar su samurái para patrullar todo su territorio. Si el Shinoi iba a ocultarle detalles importantes, necesitaba otra forma de obtener una advertencia. Solo por si acaso, también había enviado algunos a Nami no Kuni, pero aparentemente había cometido un error al no configurar nada en Konoha. No fue tanto un descuido como una precaución. Enviar cualquier tipo de espía a un pueblo, incluso a un pueblo más grande donde era más probable que pasaran desapercibidos entre la población en general, era una empresa arriesgada. Enviar uno a Konoha, donde podían leer la mente de un espía para confirmar que, de hecho, era un espía, bueno, eso era una mala idea. Shinobi, dio la casualidad, se ofendió por ese tipo de cosas y lo mejor que Hiro podía esperar en ese caso era que su espía recibiera información incorrecta. Ese fue, de nuevo, más o menos el peor tipo de información que pudo recibir. No solo estaba mal, sino que Konoha sabría que lo tenía y estaría observando si actuaba en consecuencia. Así que no se había molestado en enviar a nadie a Konoha. Evidentemente, eso había sido un error y debería haberse arriesgado de todos modos. Afortunadamente, pudo obtener información de un agente en Anaime, como lo llamaban ahora. Desafortunadamente, no era mucho, el agente probablemente no iba a ascender a una posición con acceso real a nada durante bastante tiempo, y resultó ser malo. O, mejor dicho, pasó a ser nada. No ha habido avistamientos del daimyo de Nami no Kunis en la capital. Su agente no supo nada de una llegada, nada de una partida, ninguna noticia que indicara que el daimyo estaba en residencia. Incluso hablando con personas a las que se les permitía trabajar dentro del palacio, algo que Hiro todavía no podía comprender, pero tal vez era más fácil que proteger tanto un palacio como las cortes. No había señales de ningún daimyo. Lo único notable que se había visto eran unas pocas docenas de niñas idénticas con cabello verde corriendo por la ciudad una tarde y tampoco había habido ningún tipo de explicación para ese hecho en particular. Al final, eso lo dejó sin absolutamente nada. No sabía dónde estaba Naruto, lo que significaba que podía estar en cualquier lugar haciendo cualquier cosa. Esa no era una perspectiva reconfortante de un hombre que se dedicaba a conquistar países menores y quemar pueblos más grandes. No es que Hiro tuviera mucho espacio para hablar con sus expansiones recientes, pero no necesitaba que el joven daimyo siguiera su ejemplo y decidiera extender un poco más la influencia de los lobos. Con Inokuni estirado como estaba, cualquier hostilidad que provocara la Casa de los Lobos podría desencadenar una guerra global, algo que fue bastante perjudicial para los planes de Hiro de solidificar este nuevo Inokuni dentro de las 3 generaciones de daimyo. También significaba que Naruto no estaba manteniendo el enfoque de Asuma fuera de él, lo que significa que si Odaime Okage tenía alguna aspiración de posiblemente decidir que Konoha era el nuevo asiento de poder en Inokuni y que él sería el que gobernaría el recién expandido. Entonces no había nada que lo distrajera de hacer planes y ponerlos en marcha. Tener a Naruto y Asuma mirándose constantemente el uno al otro, tocándose y empujándose, eso había sido la garantía de Hiro de que ninguno de ellos volviera su atención a su corona. Ahora cualquiera, o ambos, podrían estar haciéndolo. Ambos Hiro frunció el ceño. Con Naruto fuera de la vista, no se sabía cuándo podría reaparecer o por qué motivos, pero Asuma no le informó de ese hecho. ¿Podrían estar trabajando juntos? Realmente no podía ver a ninguno de los dos apuntando a su reino, pero tampoco era un riesgo que quisiera correr en un momento tan trémulo. Las cosas estaban cambiando, su regla no sería una de ellas. Había que encontrar a Naruto, determinar las razones de Asuma y descubrir e implementar nuevas formas de asegurar que Inokuni evitara cualquier tipo de conflicto interno. Tendría que ocuparse de muchas partes de esto personalmente y para hacerlo, tendría que empezar donde las cosas empezaron a salir mal. Lord Hiro, daimyo de Inokuni, iba a visitar a Konoha. Hubo un clic silencioso cuando se abrió la puerta del carruaje, permitiendo que la luz del sol se derramara sin obstáculos. Naruto entrecerró los ojos desde su posición en el suelo, apenas capaz de liberar su brazo de la maraña de carne dormida que lo sujetaba para cubrir sus ojos del resplandor. ¡Mua! Su cerebro aún tenía que arrancar por completo, ya que fue arrastrado de regreso al mundo de la vigilia desde el sueño del que estaba tan privado. Apenas podía comprender el hecho de que estaba mirando a un lobo justo afuera del carruaje. Sin decir una palabra, el lobo colocó un plato de fruta cortada y 2 botellas de agua junto a la cabeza de Naruto y cerró la puerta, salvando a su señor de las duras realidades de la luz del sol. Le tomó un segundo más al daimyo de Nami darse cuenta de que estaba siendo alimentado, lo que le recordó otras 2 cosas que necesitaba con urgencia.
Su silencioso gracias fue amortiguado aún más por el carruaje, pero el lobo asintió a pesar de estar completamente fuera de la vista. Le dio al costado de madera 2 golpes sólidos y se impulsó hacia el asiento delantero mientras uno de sus compañeros comenzaba a instar a los caballos a que avanzaran de nuevo. Cuanto antes llegaran a la base de Yunokuni, antes podrían arrastrar a Tsukuyomi-sama a una cama real para descansar. Parecía estar en extrema necesidad de ello. Akunaki hizo un conteo rápido, asintiendo cuando todos los lobos parecían estar presentes. Los cautivos también eran buenos, ninguno había logrado zafarse del caos. Excelente. La sensación de que estaba olvidando algo resurgió, atormentándose con mucha más fuerza en la parte posterior de su cabeza mientras observaba la reunión de lobos. Había una terrible falta de rosa entre ellos. Mierda vaso, Warane, ¿dónde está Aruno? Los dos compartieron una mirada. Pensamos que la tenías, Akunaki-sama. Akunaki se pellizcó el puente de la nariz para evitar el dolor de cabeza que se avecinaba. Lo necesitaría limpio cuando volviera por la chica. Nobiwa está a cargo mientras no estoy, sigue hacia el sureste hasta que llegues al río. Los encontraré a todos allí. Nobiwa hizo un saludo inteligente y fue seguido por los lobos restantes. Cuando Akunaki se giró para comenzar la búsqueda de Genin desaparecido, Baso le dio un fuerte puñetazo al brazo de Warane. Te dije que deberíamos haber hecho un último barrido del área. No me culpes por esto, tú eres el que dijo que Akunaki-sama la envió adelante con los cautivos. Dije que estaba bastante seguro de que lo hizo. La misma cosa. Warane se encogió de hombros. Una mirada de Nobiwa los silenció a ambos. Lo que había terminado como un día bastante bueno aparentemente aún no había terminado y había decidido ir en una dirección completamente nueva cuando Aruno Sakura estaba cansada y rodeada por un equipo de Iwatsunin mientras limpiaba su kunai favorito en un arroyo cercano. Su suerte había sido suficiente para que Akunaki tuviera actualmente su diadema, aunque el hecho de que todavía estuviera en posesión de un kunai ciertamente no lo era. La mayoría de los civiles sabían mejor que llevar el arma, incluso si necesitaban algo afilado y un kunai era lo único que podían adquirir. Es posible que alguna vez haya sido un implemento agrícola, pero en estos días se identificaba con demasiada facilidad como una marca del shinobi y no quería que se sospechara que era uno cuando ciertamente no lo era. Shinobi esperaba las posibilidades de captura e interrogatorio, y como tal, a menudo estaban entrenados para ello, pero civiles, no tanto. Llevar un kunai era una forma rápida de arruinar tu día y, a menudo, lo poco que quedaba de tu vida. La Iwa Shinobi no había llegado al punto de interrogación, todavía se apegaban a algunas preguntas bastante básicas, pero encontrarse atada en la base de un árbol no era como esperaba que fuera su mañana. Vamos, no voy a preguntar de nuevo niña, ¿de qué pueblo eres? No eres uno de los nuestros. Y esto no es Tsuchinokuni. Fue su única respuesta. No estaba equivocada, pero eso apenas importaba en una situación como esta. Casi deseó haber tenido suficiente advertencia de que podría haber intentado enge una diadema Taki y cambiar el color de su cabello a algo un poco menos distintivo, pero tampoco sabía por qué los Iwa Shinobi estaban al este de la frontera, así que tal vez. Fue lo mejor que no lo hizo. Date un respiro, Kokiri, obviamente no nos dirá si solo preguntamos, necesita algo de persuasión para convencerla de que ser útil es lo mejor para ella. Kokiri miró hacia atrás por encima del hombro con el ceño fruncido, sus ojos buscando más individuos de ideas afines en el escuadrón Midori. Akatsuchi había dejado muy claro que quería evitar causar mala voluntad entre Taki e Iwa y sin saber de dónde era esta pequeña Kunoichi, un genin, por lo que parece, se arriesgaron a esa misma situación. Por supuesto, incluso si ella era de Taki, también sabía que se suponía que no debían estar aquí, lo que sería motivo suficiente para evitar confirmar su aldea. No sabía por qué estaban aquí, decirles que ella era de Taki podría ponerla en más peligro. O la matarían de cualquier manera, pero por el momento esta era su mejor apuesta para mantenerse viva e ilesa. No podía culparla exactamente por ser cautelosa en esta situación. Desafortunadamente, ninguno de sus compañeros parecía tener la misma opinión. Ella es Takiokusa, se encogió de hombros Fuburo. De cualquier manera, tenemos que mantenerla callada sobre nuestra presencia. Silencio, sí, estuvo de acuerdo Kokiri. Pero recuerda lo que dijo Akatsuchi. Es solo un genin y parece perdida de todos modos. En el peor de los casos, solo podemos esperar que lo atribuyan a eso y no a nosotros. Oh, sugirió otra voz. Te das cuenta de lo mucho que la has jodido y corres con la esperanza de que esté demasiado ocupado matando a tus amigos para llegar a ti. Ese no era nadie en Midori y absolutamente no era el genin.
Con un remolino de hojas, Akunaki estaba en el centro del escuadrón, Sukuna y arremetió contra cada mano para sacar sangre antes de que la primera hoja tocara el suelo. ¡Ga! Fuburo gritó cuando un corte le partió el muslo y momentos después un pie conectó con su cabeza, dejándolo caer instantáneamente. Ninguno de los otros escapó ileso tampoco, las líneas rojas partieron su piel y se abrieron como las flores que Sakura amaba tanto. En particular, mientras presionaba su ataque, ninguna de las heridas fue fatal. Sin embargo, habían sido un poco debilitantes y cuando Chunin trató de recuperarse de la velocidad y la fuerza de un oponente de nivel Jounin con entrenamiento Anbu, se dirigió directamente a su premio. Sakura y su agresor desaparecieron antes de que pudieran volver a enfrentarse al árbol. Akunaki-sama. La líder de los Ravenous aterrizó en un claro al lado del río, con su premio de cabello rosado en la espalda. Los lobos que habían estado holgazaneando se pusieron de pie ante la llamada, listos para seguir sus instrucciones. Akunaki aprovechó la oportunidad para hacer otro recuento, asegurándose de que no habían perdido a nadie más desde la última vez que vio al grupo. Bien, ya están todos aquí. Arrodillándose, dejó que Sakura se deslizara de su espalda y luego se levantó para localizar su objetivo. Warane. Ella señaló al hombre. Nueva asignación. Dirígete a Taki y ponte en contacto con uno de sus shinobi, infórmales de la presencia de Iwa aquí. Es posible que los estén esperando por lo que sabemos, pero en este momento Inokuni está aliado con Taki no Kuni y eso significa Nami ningún Kuni también lo es. Mientras nos aseguremos de que estén informados, nuestro deber se ha cumplido. Lanzó un saludo, solo haciendo una mueca leve cuando Baso sonrió victorioso por haber escapado al castigo. No duró mucho. Baso. Su grito de ladrido hizo que el hombre en cuestión se congelara en su lugar. Nueva tarea. Oh, mierda. Sus hombros ya estaban caídos y la cabeza colgando cuando le respondió. Ay, Akunaki-sama. Serás asignado a Aruno, haz un seguimiento de ella. Tu mayor prioridad es su seguridad, ¿entendido? Sí, Akunaki-sama. Akunaki asintió. Bien. Volviéndose hacia Sakura preguntó, ¿estarás bien lidiando con él por el resto del viaje? Sakura sonrió, el movimiento de sus labios tirando del nuevo tatuaje. No te preocupes, Akunaki-sama, lo mantendré a raya. Había estado pasando más tiempo en este lugar de lo que nunca hubiera esperado, reflexionó Tsunade mientras se dirigía al laboratorio actual de Orochimaru. O al menos, uno de ellos. No se sabía cuántos de estos podría haber esparcido por Nami no Kuni ya llenos de experimentos en varias etapas de progreso. Como regla general, Tsunade trató de no pensar en eso, hizo que el día fuera mucho más positivo. Como era de esperar, se podía encontrar a Orochimaru inclinado sobre su última versión de su futura carne, mirándola desde todos los ángulos posibles para asegurarse de que no hubiera imperfecciones. Ella lo entendió, después de quién sabe cuántos años de saltar cuerpo a cuerpo, este tenía la intención de mantenerlo como propio en el futuro previsible. No quería comprometerse hasta que estuviera completamente seguro de que era lo que quería ser. Sin embargo, Tsunade aún no estaba completamente seguro de qué era eso. A veces se preguntaba si Orochimaru realmente sabía a lo que se dirigía, parecía demasiado indeciso incluso considerando la permanencia percibida de las consecuencias. Él ya había tenido un cuerpo que disfrutaba antes, ella no veía por qué no regresaba a algo así. Mirando hacia abajo a sus últimos cambios, se alegró de saber que al menos había tomado algunas medidas para preservar su modestia, aunque eso podría haber sido simplemente un remanente del proceso profano que había utilizado para cambiarla en primer lugar. Aún así, la sábana blanca solo había sido bajada hasta su cintura, donde se amontonaba para cubrir sus piernas y caderas. Todavía es más baja que yo, señaló de Sluxami. Pero las proporciones son correctas y ella no se ve inmediatamente idéntica, así que supongo que las felicitaciones están en orden. Gracias. A pesar de haber logrado su objetivo, no parecía muy emocionado por ello. Su intención original aquí era cuestionar lo que él estaba pensando cuando convenció al joven príncipe para que actuara como lo había hecho, pero ahora se encontró cuestionando qué podría estar molestando al loco. Había alguna probabilidad de que los dos estuvieran vinculados, tal vez, pero tener una perturbación, más de lo habitual, de todos modos, Orochimaru parecía un asunto mucho más peligroso y apremiante para abordar en comparación con un joven que intentaba tocar sus senos. Ella no era ajena a eso último, realmente no necesitaba mucha explicación. ¿Ocurre algo?, preguntó Tsunade, dándose cuenta en ese mismo momento que probablemente no debería haber preguntado algo tan abierto. Eso era arriesgar latas de gusanos que ni siquiera quería saber que existían. No.
Orochimaru sacudió la cabeza de Sasuke, pero después de unos segundos comenzó a hablar de un problema de todos modos. Tsunade se encontró rodando los ojos color miel, pero se mordió la lengua por el momento. Es solo que en realidad nunca le pregunté a Naruto qué encontraba más atractivo y ahora no puedo presentar el cuerpo y pedir su opinión. Parece que le gustan mayores, un poco pálidos, con el pelo oscuro. Tsunade enumeró fácilmente. Eso es lo que había reunido en su tiempo con los Wolves. El cuerpo original de Orochimaru, Mai y recientemente Mikoto. También estaba bastante segura de que Tsunami también estaba en esa lista, pero los lobos parecían lo suficientemente asustados de molestar a la señora del palacio como para no confirmarlo y Tsunade no se había molestado en preguntarle a la mujer. Eso es lo que yo también pensé, admitió con el ceño fruncido. Pero recientemente se me ocurrió que todos los que están actualmente con él se acercaron a él, no al revés. El hecho de que él fuera receptivo a sus avances no significa que eso sea lo que prefiera, eso es solo lo que atrae. Tsunade parpadeó sorprendida. Odiaba admitirlo, pero había un punto oculto en las palabras de Orochimaru. ¿Sabes qué? Creo que puedes tener algo allí. Hizo una pausa por un segundo y luego, encogiéndose de hombros, preguntó. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? Bueno, van a ser mis cuerpos, por lo que no deberían rechazarme, y eso significa que puedo ir de uno a otro como desee. Se detuvo, dejando su proceso de pensamiento para que Tsunade sacara sus propias conclusiones. Lo hizo y no podía decir que estaba emocionada o impresionada. ¿Quieres hacer un montón de cuerpos alternativos para usar como atuendos? Tsunade concluyó secamente. Exactamente. ¿No podrías simplemente editar tu cuerpo mientras estás en él? No lo sé, Orochimaru se encogió de hombros. Probablemente, pero podría ser arriesgado. ¿Entonces 2 cuerpos? Ella propuso como alternativa. ¿Uno para sostenerte mientras editas el otro? Eso se me pasó por la cabeza, pero es posible que no pueda devolver el cuerpo a donde estaba. Además, entonces no puedo ir a comprar cada uno de los cuerpos. Eso tomaría bastantes fines de semana. Tsunade lo supo al instante, especialmente porque estaba bastante segura de que Orochimaru no se conformaría con nada menos que un ejército de cuerpos alternativos. Sería una buena manera de matar el tiempo, supuso, también sería terriblemente difícil almacenar ambos cuerpos y hacer un seguimiento de los armarios asociados. Cuando ella le mencionó eso a Orochimaru, él simplemente la despidió. Solo tendré que llegar a un contrato de sellado para ambos, permitiéndome invocar lo que quiera cuando lo necesite. Se encogió de hombros mientras hablaba, casi como si fuera un asunto trivial, cuando no era nada por el estilo. Además, la única ropa que la mayoría de ellos tocará será la de Naruto cuando se la quiten. El hecho de que la oración de Orochimaru realmente tuviera sentido fue probablemente la peor parte. ¿Sabes qué? Haz lo que quieras, solo asegúrate de que no haya otro yo dando vueltas. Sí. Él la despidió. Estoy reservando tu clon para un trío con Naruto de todos modos. Si salgo con ella, difícilmente sería una sorpresa de cumpleaños adecuada. Lo juro por los jodidos dioses, Orochimaru, más vale que todo ese asunto de los clones sea una especie de broma enferma. La sonrisa torcida con la que respondió no era muy tranquilizadora. Bueno chicos, eso es todo por ahora. Trataré de subir el próximo video lo más pronto posible.